Buen día, bien Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Ya estamos con la gente de ABC TV también y arrancamos el programa con Aldo Bobadilla de la selección Sub-20 y Sub-17. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, buenos días a toda la gran audiencia, a ustedes en la mesa. Bien, tranquilo, con mucha lluvia, pero gracias a Dios todo muy bien. Bueno, contanos un poco, Aldo, sobre lo que se está planificando en torno al Sudamericano Sub-20 en Colombia, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, arranca en febrero. Son 4 plazas para el Mundial de Indonesia, ¿verdad? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo ves a los muchachos? ¿Quiénes son los chicos que están un poco integrando en estos momentos? Si tenés una prelista, ya una lista definitiva, ¿cómo estás moviendo todo? Bien, como habíamos hablado en la presentación nuestra, el tema de la pandemia dificulta un poco la observación de los chicos en competencia, ¿verdad? Que es una dificultad no menor. Entonces nos basamos mucho en la lista que nos habían dejado en su momento el cuerpo técnico de Gustavo. Hay una base importante de los chicos del Mundial Sub-17, a pesar de que este Sudamericano Sub-20 hace categoría 2001. Nos apoyamos mucho en los coordinadores, en los técnicos de primera división y del equipo espejo que tienen ellos. Y también nosotros esta categoría conocemos también por el hecho de que cuando dirigíamos los clubes acá a nivel nacional recorríamos los partidos inferiores y conocemos a los chicos, ¿verdad? Pero de igual manera nos apoyamos mucho en ellos porque el fútbol es momento, actualidad, y hay momentos que hay jugadores que en su momento estuvieron muy bien, hoy están lesionados, no pueden participar, o jugadores que en su momento no pudimos observar y hoy están bien, y la idea es ver la mayor cantidad posible de jugadores. Tenemos jugadores en primera división que están compitiendo, pocos son los que hoy categoría 2001 o 2002 están compitiendo de manera titular, diría yo. Pero tenemos ya, gracias a Dios, una base. Esta semana logramos traer a chicos de fuera del país. Estamos esperando definir todo eso de acuerdo a la disponibilidad que tenemos nosotros fuera del país para poder contar con jugadores que estén jugando afuera, ¿verdad? Que los clubes puedan liberar. En un sudamericano es más difícil que liberen. Consideramos mucho que el equipo que tiene actualmente al jugador paraguayo le pueda liberar. Estamos haciendo gestiones, Diego está gestionando eso, a ver si los clubes de buena predisposición pueden liberar, porque no son fechas FIFA, entonces ya dependemos mucho de los clubes de afuera. Acá a nivel nacional sí es más fácil, a partir de enero ya poder contar exclusivamente. Hoy ya no tenemos reparo de repente en soltar jugadores que queremos convocar, porque los clubes también necesitan de los chicos, ya sea para competir o de manera alternativa, y estamos todavía en esa etapa, ¿verdad? Aldo, el Sudamericano Sub-17 también en marzo, clasificatorio para el Mundial de Perú. Ese Mundial, o sea, ese Sudamericano también lo vas a dirigir en esa categoría. Sí, nosotros lo que habíamos hablado con el presidente cuando llegamos fue eso, ese fue el compromiso, coordinar las 3 categorías, dirigir las 2 categorías. Y bueno, cuando comience el operativo Sub-15 sí tendremos que buscar otro cuerpo técnico ahora. Aldo, ¿y cómo se dio esto de dirigir las divisiones inferiores? Porque no es fácil el compromiso, hay mucho trabajo, es un trabajo a veces un poco más meticuloso que dirigir en primera, porque venías dirigiendo siempre en primera división, ¿verdad? Tu última experiencia en Colombia inclusive. ¿Cómo fue para que aceptes este reto de pasar de ser un técnico entre comillas, denominado de primera división a dirigir a las formativas? No, selecciones juveniles es diferente a selecciones formativas, ¿verdad? O sea que nosotros estamos dirigiendo jugadores que se destacan en sus equipos, sí, representando a la selección nacional. Me parece que dirigir la selección de tu país es un orgullo muy grande. Como jugador para mí fue lo máximo que me tocó vivir como jugador. Evidentemente gracias a los clubes donde me tocó competir, pero dirigir la selección de tu país, ya sea la categoría que fuese, me parece un orgullo muy grande, ¿verdad? Y hablamos con el presidente, nos presentó el proyecto, nosotros también le presentamos los nuestros, coincidimos mucho,
Y también tenemos coincidentemente, en los años que hemos dirigido acá, hemos hecho debutar muchísimos chicos que han participado en las competencias sudamericanas que tuvo Paraguay, ¿verdad? Sí. Creo que eso de repente es una bala importante que tuvimos los clubes, ¿verdad? Dani. Más allá de la importancia de lo que significa una selección, Aldo, en lo profesional, de estar dirigiendo equipos de primera, a esta situación que inclusive citabas la dificultad en la coyuntura de que no hay actividad y dependen bastante de lo que era la lista que había dejado el cuerpo técnico anterior. Fue algo que tuviste que pensarlo bastante, no solamente cambiar totalmente la metodología de convivir con jugadores de primera en lo que es la rutina casi diaria, a sabiendas que la actividad de clubes no iba a volver en este 2020 y tener los sudamericanos allí a la vuelta de la esquina. No, la verdad no pensé mucho porque me parece que era un muy lindo desafío. Es parte del crecimiento de uno como entrenador. Y la verdad, los chicos que están en primera división, la mayoría están en el plantel de primera, muchísimos ya jugaron en primera, entonces es como en la 20 precisamente es como dirigir de vuelta a chicos que están en primera división, y en la 17 también tengo 2 o 3 jugadores también que ya han jugado en primera división, pero la verdad es muy agradable trabajar con los chicos. Uno crece y aprende mucho con ellos también, y estamos muy felices, la verdad, muy felices de trabajar acá, con un compromiso ciertamente demasiado grande, demasiado importante para Paraguay, y nuestro desafío es ir y lograr la clasificación primero en la sub-20 y después en la 17. ¿Es una cuestión a corto plazo o ya te ves dirigiendo a las selecciones juveniles, Aldo? No, nosotros en febrero empieza y estamos preparando todo para llegar de la mejor manera. Evidentemente uno está asumiendo el reto, el desafío justamente por eso. Aldo, que sea con éxito, mucho va a depender de los jugadores, sabemos, pero el trabajo también que están realizando ustedes, así que muchos éxitos, Aldo, todo este proyecto que significa la selección sub-20 como también la selección sub-17. Muchas gracias a ustedes y bueno, que estén muy bien. Gracias. Aldo Bobadilla, técnico de la selección sub-20 y sub-17. Tenemos un campeonato en marzo, ¿verdad? El sub-20, y en febrero tenemos el sub-17. No, en febrero lo del sub-20. Sub-20, perdón, sí. En febrero y en marzo el sub-17. A mí como que, más allá de la aspiración profesional que uno pueda tener, o sea, cuando vos le preguntaste, más allá de la diferenciación que hizo Aldo de no formativa juveniles, estamos hablando primera y el resto. Entonces, no queda muy claro, y no voy solamente a lo de Aldo, voy a lo de Mourinho también, que creo que ha sido el trabajo más a largo plazo. Y se acuerdan que cuando Gustavo deja la selección, no quiso decir lo de Libertad, dijo no, hay algo en el exterior. Entonces no queda muy claro lo que se busca en las selecciones juveniles. Yo no sé si es una cuestión de un trampolín para luego volver al ruedo del fútbol grande, o realmente se quiere buscar. Y mira qué pasó con Mourinho, Dani. Él venía trabajando en la selección dos veces. Una por Cerro. Una con Cerro y él otra me acuerdo con Libertad. que yo le había preguntado eso cuando te estaba diciendo a vos que había otra oferta, le dije lo de Cerro, él dijo, esa vez me apresuré. Claro. Y ahora está esta cuestión, ¿verdad? Pero yo creo que sí, yo creo que el técnico que dirigió Primera División en cierto nivel y después va a dirigir sub-20, creo que una oferta de un club importante le hace dejar. Y bueno, pero por eso, yo mirando desde los intereses de las selecciones, para mí no es Maldonado y uno solo. Ahora que yo entiendo a lo que vos querés apuntar. Tiene que ser un técnico que trabaja realmente en la formativa, que no le interesa trabajar en primera división. Y yo sé que le guste trabajar con los chicos, que sea de esa naturaleza. O sea, convengamos, Bruno, porque para mí Aldo es un gran técnico y lo ha demostrado especialmente dirigiendo a los chicos. Y ya que Federico hacía la retrospección cuando Mourinho nos reconoció que se había apurado.
Aldo también nos reconoce cuando él va directamente a Olimpia. ¿Se acuerdan que él dirigió la primera rueda a General Díaz? Lo había dejado en la punta y luego va a la segunda rueda a Olimpia. Recuerdo que Reggie era, creo que intermediario, y dijo, si lo dejó en la punta a General Díaz, ¿cómo no lo va a dejar ahí a Olimpia? Y después cuando hablamos con Aldo, dijo, y Aldo también nos reconoce, y yo me apresuré. Inclusive me acuerdo que dijo, Dani, si por allí vos estás empezando y de repente te llama la, no sé, la CNN, ¿qué vas a hacer? O sea, reconoció, pero yo no voy en función al profesional, voy en función a la APF que busca, porque creo que todos medio nos sorprendimos que cuando se daba la salida de Aldo de Colombia, y que después se anuncia, inclusive que Diego Barreto también iba a estar en la parte de la gerencia, uno decía, es una información de esas raras en el sentido de, uno tiene una especie de, hoy en día ya que tanto se habla que la gestión deportiva, que el manager y esto, la dirección deportiva de una selección juvenil, si tanto se está apuntando a esto, ¿qué es? Es una especie de trampolín para que se realce nuevamente la carrera de un técnico, o queremos, ni siquiera voy al tema del formador, al profesor que tiene 70 años y le agarra al chico y le cuenta, vos sabés que yo estuve con Roque, yo estuve con Nelson, yo estuve con... Entonces, desde ese lado nomás, no veo un norte muy claro. Ahora, pero por eso si la era como, por eso yo citaba a Cristóbal Maldonado. Claro. Que fue un técnico al servicio de, yo no sé si habrá tenido ofertas, pero él dirigía toda la sub-20 desde, a ver, el 2000. Justo coincidió con la época del papá de la Carlos Pino en la PF. 97, Jaqué 99, y Maldonado fue un poco más El tema serio. es, existe el profesional trabajo. especializado que no esté en el rango, en el contexto de profesionales ya con experiencia en primera y que capaz utilice como para buscar revalorización como profesional en las inferiores de la selección nacional. Esa es la pregunta. Es que arrancar diciendo, ¿existe algún profesional que no quiera dirigir en primera? No te olvides que Carlos Jara Aguirre, después de dirigir la medalla de plata, agarró Libertad. Claro. ¿Se acuerdan? Él justamente no había renovado con la Claro, no selección, renovó y estaba- agarró Libertad rápidamente. Y después terminó en el 12 de octubre. El mismo caso de Morillo. Es complicado el tema, O sea, el Yo mismo caso de recuerdo que Morillo. Gerardo González, por ejemplo, un tiempo se dedicó solamente a las inferiores. ¿cierto? ¿Verdad? Sí, pero siempre estuvo, él estuvo más Supervisor. de 15 para abajo, Él o era dirigía supervisor. la sub-15 y supervisaba las otras. Sí. Él, por ejemplo, tiene... Ese rasgo. Ese rasgo. Un tipo que no es tan entrenador, pero que trabaja muy bien en juveniles, que fue técnico de la sub-17, Eduardo Villalba, por ejemplo, que en Libertad hizo subir a muchos juveniles, pero no sale de Libertad, ¿verdad? Ahora, o sea, yo por ejemplo entendería la postura de la APF, si decían, lo que pasa es que en febrero es el sudamericano y necesitábamos a alguien ya. Por eso le hago la pregunta a Aldo si él se ve acá o es una cuestión bien de corto plazo. Y mira que dio vuelta asume, para decir lo segundo. mira que asume doble reto, o sea, en febrero el sub-20 y en marzo el sub-17. O sea, y vos sabés que hace mucho tiempo venimos cargando ya prácticamente con un karma que data ya de la época de Napú, de Alejandro Domínguez, que no, lastimosamente las selecciones formativas, las selecciones juveniles, o como quieras llamarlas, no está haciendo buenos papeles a nivel internacional. Era algo que nos distinguía. Yo recuerdo si había cosas que criticarle a el presidente Oscar Harrison, una de las virtudes que tenía era que las selecciones menores trabajaban muy bien, jugaban partidos amistosos, había una gimnasia y nos clasificábamos a los mundiales y sacábamos muy buenos jugadores. Y eso un poco es lo que nos está faltando hoy día. Yo, por ejemplo, Aldo es un muy buen técnico. Sí, ¿eh? sí. Ojalá sinceramente que no pase lo que estamos hablando en la mesa, que producto del llamado de un club grande termine yéndose y deja todo un proyecto, porque eso es lo que repercute finalmente en el proyecto grande que vos haces. Claro. Es como decir mañana, bueno, vamos a proyectar el 2021 y ocurre que, no sé, yo me voy a otra radio. ¿Y cómo se queda? O Dani, o Federico, no sé, planificamos, bueno, vamos a hacer este programa, te vas a encargar de esto, vamos a seguir con el trabajo que venimos haciendo, y de la noche a la mañana vos te vas. Entonces la mesa queda sin una pata y vos tenés que reconstruir inmediatamente todo esto, Y es salvando difícil la de distancia, encontrar. ¿verdad? Porque Claro. Hay que en el decirlo caso de las elecciones, de los chicos, perdón Ariel, y te cedo la palabra, es un proceso mucho más lento, mucho más difícil.
Porque primero que le tienen que entender al técnico. Segundo, que el técnico tiene que comprenderle a los chicos. Tercero, el técnico tiene que saber explotar a los jugadores. Cada jugador que llegan con una mochila de problemas. Lastimosamente esa es la realidad. O sea, lastimosamente es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, llega un chico que tiene problemas lastimosamente en su casa, ¿verdad? Un chico que a lo mejor ni siquiera va a la escuela. Pero ¿qué pasa? Tiene las condiciones futbolísticas como para estar en una selección. Y hablemos inclusive más allá. Chicos que llegan a lo mejor sin la alimentación necesaria, con el tema dental, que es clave hoy día en el fútbol. O sea, tenés que empezar a trabajar en todo sentido, mental, físicamente, socialmente. Vos tenés que convertirte en lo que son algunas maestras en la escuela, ¿verdad? Que son mamá y papá prácticamente las criaturas que son abandonadas a su suerte, porque lamentablemente hay situaciones que se dan Por eso, en nuestro país. En un momento, Bruno, la sub-15 era importante. Yo me acuerdo que aquella camada que habían ganado un torneo, vos mirabas y eran todos ya formados físicamente y tenían 14 años. Ya habían trabajado en la parte de esa que vos decís cuesta. Hoy ya a los 14, 15 ya tenés que estar formado, ¿verdad? Pero el segundo yo no ciclo sé qué de pasó. Mourinho. Otra cosa, Mourinho no dirigió 2 sub-17 Claro, mundiales a eso acá, yo ¿no? creo que el Bueno, segundo ciclo él sí duró y se justificó plenamente. Y en el tema de la formación integral, Mourinho colaboró mucho también porque él exigió un curso de inglés para los chicos claro. en el Centro de Alto Rendimiento de Ipané. Y en cuanto al equipo país, el equipo país tuvo una buena idea de entrada cuando tomó la Asociación Paraguaya de Fútbol con Juan Ángel Napud. Recuerdo que lanzó a técnicos que estaban dirigiendo en inferiores y que tenían hambre y con ganas de hacer sus primeras armas en un nivel más competitivo, como el caso de Jorge Campos, de Gustavo Sotelo. Lastimosamente no le fue bien a ambos y tuvieron que cambiarlos, y al final tomó Coria la sub-20 y sub-17, y ustedes ya saben cómo fue el resultado. O sea, hay que ver cómo termina esto de Gustavo Costa. Pero vamos a hacer un cambio de frente porque está Gerardo en línea. Atiendan esto, vamos a adelantar esta información. Romaña podría ir a la MLS. ¿Y por qué concateno con Gustavo Costa? Porque me dijeron que Gustavo Costa está viendo qué es lo que está pasando porque se le están yendo los jugadores. Javier Báez no contestó. Lo dijo ayer un dirigente guaraní, no lo estoy diciendo yo ahora. Merlini está caído, iría a Cerro. Se va Cecilio Domínguez, se va Rodney Redes. Y ahora podría irse también Romaña. Gerardo, ¿cómo te va? Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿es correcta esta información que vas a anticipar, por favor? Sí, señor, estás en lo correcto. 80% del pase de Romaña prácticamente es del Austin de la MLS. Faltan detalles para que el defensor colombiano deje el Instituto Aborigen. Detalles. Pero el 20% quedaría para negociar en guaraní en el futuro, y es otro de los que dejaría la toldería. Y el tema Gustavo Costas, ya veníamos adelantando al Cardinal Deportivo que él tiene contrato hasta diciembre del 2021. Pero con esta situación, yo particularmente pongo en dudas su continuidad para la tener una próxima. cosa, Gerardo. No va a seguir Gustavo Costa. Yo No, ayer por por eso eso le no. pregunté al No, dirigente. es que ya hay un testimonio de Gustavo Costa, pero no es por que eso estamos inventando. Ayer le pregunté al dirigente que... habló el No, Sport. ayer a la tarde también decía yo lo mismo, que no va a seguir. Pero espera, para ordenar nomás la mesa. Sí. Habló en Teise, vos tenés lo que dijo. Yo tengo lo que... Y después lo que Federico le preguntaba ayer al dirigente de Guaraní sobre Gustavo Costa, porque ya Federico le preguntaba ayer sobre el tema de continuidad, y la respuesta que dio... ¿Por qué me preguntó eso? Claro, pero tampoco Y su no- respuesta y no- fue convincente. Claro, y le aclaré que no era que lo estaba buscando otro equipo, sino que yo manejo la información que hay teléfono cortado hace tiempo con Juan Alberto Acosta, Sí. y que la salida de Gustavo Costas sería vista con buenos ojos por las dos partes. Gustavo, por lo que está mencionando Gerardo, que el plantel se está desmembrando, y la gente guaraní no quiere seguir contando con Gustavo Costa. A ver, Ariel. Bueno, lo que rebota y lo que está publicando TIC dice: Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Guaraní. El entrenador argentino aseguró que la pretemporada del equipo no está planificada y criticó la falta de interés de la directiva. Gustavo Costas puso en duda su continuidad como entrenador de Guaraní de Paraguay debido a que aún la entidad no planificó la pretemporada del equipo. Después, el año pasado, en noviembre, dice Gustavo, ya teníamos todo planificado. Este año aún nadie se acercó a hablarme, manifestó el DT argentino de 57 años,
Después dice, entrando en detalles, Costas criticó la falta de interés de la directiva al no acercarse a hablar con él sobre el proyecto. Se me van 12 jugadores y luego tengo que ver mi contrato. Capaz que no desean que siga. Nadie se acercó a hablarme del plantel del año próximo y otros detalles, manifestó Costas. Gerardo. Y prácticamente un equipo completo se va de Guaraní. Y eso, de más está decir, molesta al técnico y está todo encaminado que no va a seguir. Jorge Morel, atención, creo que difícilmente pueda continuar también. Es otro de los que ya está negociado. Pero después del otro lado te van a decir, no, Jorge Morel va a seguir. Y en las últimas horas del año, el año que viene, aparece transferido. Morel es otro de los que está para salir. Jorge Morel. Se desgastó entonces la relación con Costa y la directiva porque Hace Costa un tiempo, ¿eh? salió Sí, a sí. criticarlo ya a la directiva de Guaraní cuando Guaraní lo pierde Iván Ramírez. Cuando vuelve a Libertad y después hubo En situaciones... una conferencia de prensa, ¿verdad? Claro, ¿Se Es la acuerdan? primera vez que no... ¿Sabes cuándo fue? Sí. El partido contra Cerro. El día que Cerro pierde a sus laterales. Y Chiquico fue el mejor partido. Y porque viste que siempre hablan primero los técnicos visitantes. Habló Chiquico y habló maravilla del partido. Habló también maravilla de su rival. Y uno decía, bueno, Gustavo ahora viene y va a hablar en el mismo tono. Y la pregunta era, ¿qué gran partido ahora, profe? Y era, sí, todo bien con el partido, pero sabes que la cancha estaba fea, no me traen refuerzos. Esa fue la primera Hizo vez que uno catarsis decía, ese día, no, por prácticamente. eso uno decía, espera, acá algo está pasando. Sí. Y después... Pero el año no comenzó mal porque comenzamos con Claudio Aquino, que antes de debutar Pero antes que debute después- Guaraní en la apertura, se fue y esto le molestó a Costas. Y acordate que en medio de todo eso hubo también un ventarrón ahí que molestó muchísimo a Gustavo Costas, que fue aquella no inscripción de Claro. Fernández Cedrés para un torneo internacional. Sí. Segundo y hecho. después un hecho en el que él Totalmente. comete un error y ahí también la dirigencia directiva- se molesta con él, ¿verdad? Exacto. Pero exacto. vos Sería sabés bueno que hablemos con Alberto Acosta, con algún dirigente, porque esto lo dijo él en TIC por Ariel. Te hice pública, sí. Pero yo creo que Yo no esos- creo que inventen No, en no. TIC, ¿verdad? No, el propio técnico dijo así, se manifestó de esa manera. Y varios ramalazos tuvo que soportar Costa. Porque Gerardo, están enumerando cronológicamente. La salida de Santiago Sosa, que está en México, también tuvo mucho que ver También con esto. tiene consecuencias. Él Pero está en la lista, Santiago. Pero no en el claro, cargo sí. que... No, él es miembro, parece Claro, como claro, miembro. era el segundo y ahora está... Pero ¿sabes qué? También muchas veces es una cuestión, no te digo acuerdo político, pero vos, por ejemplo, mira, ya que podemos hacer una analogía para que se entienda la idea. Vos, por ejemplo, en la nueva lista de la Comisión Directiva de Olimpia ves nombres que no están. ¿Se entiende? Diego Benítez, por O sea, ejemplo. Diego Benítez está, pero no está. O sea, y ese tipo de cosas, una cosa es que esté el nombre y otra cosa es que esté en el día a día. Todo eso hecho que ustedes están comentando de enero, que uno decía, lo de poner a Roberto Fernández en vez de Rodrigo Fernández, lo de los 6 cambios, el tema de esos incidentes, yo creo que se había zanjado en algún momento. Hasta mira lo que recuerdo. Guaraní en plena pandemia fue el equipo que hizo una gran activación social y lo tenía ya Gustavo Costas. Sí. Presente. Claro, Gerardo se va a acordar. O sea, había muchísima unión. Yo Y creo recuerda, Johnny, también aquella renuncia cuando estábamos en cancha de Nacional, ¿te acuerdas? que por lo de también. Servio. Claro que averiguamos. Sí. No, Ah, o sea, y Sergio también es probable que salga. ¿eh? Ahí estamos con la imagen de la información, ¿verdad? De Pero lo que Sergio Gustavo ayer- Costa mismo... Ayer Moreno dijo que a Servio sí lo habían... Porque yo le pregunto, el tema de la retención, me dice, no, son muy injustos porque... Y citó a Guillermo Benítez, a Raúl Bobadilla, a Servio, porque... A Ángel. Sí, Fernández Cedrés. sí, a Fernández Cedrés. Fernando Fernández, difícil yo que no sea. descarto que llegue por ahí una oferta o que lo quieran llevar a Sergio. En eso nomás no. a eso estoy apuntando. Yo lo que voy es que hay jugadores que ni siquiera llegaron Claro. a ese punto de Claro, la porque renovación. si- Merlini. Si hay un proyecto Báez. de... Claro, porque a Báez no le enviaron el... No, a Báez hace rato le bajaron No, el no, no, pulgar. claro. De Yo hecho, me acuerdo que nosotros- Báez una vez habló aquí. Hace poquito. Sí, y dijo que esperaba hasta cierto punto y estamos hablando de había una diferencia de 2 años, Guaraní 1 año y después se cortó la conversación.
¿Se O sea acuerdan que también de Guaraní- otra situación? Sí. De Gustavo, me hace recordar, Johnny, acá, se habló de una supuesta renuncia de Gustavo Costas en febrero, le pidieron que juegue un arquero. Sí, sí, que lo que él no estábamos aceptó. diciendo. Por eso Cuando siempre- estábamos en la cancha nacional estábamos Sí. y de ahí buscábamos la información. Me acuerdo que fue un sábado a la noche en cancha nacional. yo lo- Tenemos creo- lo que dijo Gustavo Costas, atención, perdón Dani, tenemos lo que dijo Gustavo Costas de Guaraní, Cerro en la primera fecha del clausura, 26 de octubre. A ver lo que decía el técnico de Guaraní. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hoy, algo que yo no hago mucho, pero bueno, nosotros nos quedamos, cuando nos sacaron a Iván, nos sacaron en el campeonato ya para empezar, y estamos buscando otra alternativa, más allá que posiblemente traigamos a un jugador, pero yo hasta que yo no tenga el refuerzo, yo no sé si me lo van a traer o no, pues teníamos a uno y se cayó cuando ya lo teníamos, estaba todo y después nos arregló con el club y bueno, tuvimos que buscar ahora otro y bueno, y yo tengo que ir buscando alternativas, que no es para probar en un partido como este, pero a mí no me queda, nosotros el 25 tenemos el 26 partidos de Copa y yo tengo a Bárbaro nada más de lateral. Entonces necesitamos ver a ver si Ángel nos podía rendir ahí. Y le costó, le costó. Es decir, no es que jugó mal, le costó. Para arriba lo hizo muy bien, ¿no es cierto? Porque llegó, generó. Y abajo a veces, al no tener estar adecuado, era como nos pasaba con Iván cuando empezó, ¿no es cierto? Que le costaba al principio y después se fue adaptando. Se me van 12 jugadores y luego tengo que ver mi contrato, capaz que no desean que siga. Nadie se acerca a hablarme del plantel del año próximo y otros detalles. Gustavo Costas textualmente dijo esto. El año pasado, en noviembre, ya teníamos todo planificado. Este año aún nadie se acercó a hablarme. Se me van 12 jugadores y luego tengo que ver mi contrato. Capaz que no desean que siga, dice. Pero ¿por Para mí qué detonante Alberto lo de- Acosta no querría que continúe? Gustavo Acosta siempre habló, dijo que quería que se quede hasta, no sé, que se retire de Guaraní. No, Sí, en la época del romance. ¿Ve? Algo quebró la relación. Para mí detonante lo de Iván Ramírez. Y sí, pero hay otra cosa, ¿verdad? Porque la gente de Guaraní, o sea, No, puede... digo, detonante en el sentido que ya fue Claro. lo que colmó. Pero- En pero- esa respuesta, yo me acuerdo, Ángel Benítez jugó el lateral derecho. Por eso cuando él dice Ángel cumplió, porque Claro. la consulta era, ¿por qué hoy lo pusiste a Ángel Benítez como... Que en realidad había tenido muchos problemas al lateral principio, ¿te derecho? acordás? Sí. Porque le había tocado justo a Aquino, en esa zona. Lo que digo, el tema de... parecido a lo de Aedo, ¿verdad? Si ya estamos en mediados de diciembre y no hay charla para el año que viene, bueno, hay otro tipo de experiencia y por eso dijo lo que dijo, pero hay que buscar puntos detonantes, pero se sabe que él con Acosta ya hace un tiempo no hablaba, por eso estaba más cerca a Santiago Sosa, que ya no está tampoco en el día a día del club. El vocero ya lo escuchamos ayer, el dirigente que hablamos ayer, justamente uno de los voceros, porque Juan Alberto Acosta tampoco habla en los últimos tiempos. Así está Guaraní, así terminó. Ustedes saben que cuando los jugadores la otra vez hablaron, Bruno, diciendo que para aquellos que decían que salíamos de noche, que no nos cuidábamos, eso lo dijo un sector de la dirigencia. Por eso respondieron, primero Gustavo Costas, tras quedar eliminado contra Gremio, y después le hicimos la pregunta a Javier Báez también, que siempre suele hablar sin cassette, y declaró lo mismo. Estamos con Gerardo, a ver si Gerardo. El caso de Iván Ramírez, ya lo tocaron a profundidad. Lo traen a Tripiquio, no lo pidió el técnico. Lo traen a Gustavo Navarro, el central del 12, no lo pidió el técnico. Incluso el jugador estaba para presentarse para este torneo que se está disputando, pero lo envían otra vez a 12. El año que viene vamos a utilizarte, fue lo que recibió de parte de los directivos, entonces fue otra vez prestado al 12 de octubre. Y la rabia, por decirlo de alguna manera, para ser claro, de Gustavo, que no hicieron las gestiones para quedarse por lo menos hasta fin de año con el servicio de Iván Ramírez. De ahí todo el enojo, pero que supo contenerse, pero que hasta aquí se venía manejando esto, que iban a irse 12 jugadores, todo un equipo.
te sumo otro hecho, Gerardo, y vos que estás ahí en el día a día también seguramente manejás mejor. Por ejemplo, yo no entendí bien el caso de Antonio Marín, que era figura en Guaireña, y el típico, a ver, Guaraní no hace con Marín lo que Libertad hace con Ramírez, por ejemplo, porque con Ramírez lo pide Morínigo y lo pone y fue uno de los mejores. Ayer fue una gran figura. Claro, o sea, pero vos decís, ¿qué se hizo de Marín cuando decía, miraban por la dupla que metió Guaireña en la apertura de Sazá Marín? 15 minutos jugó Marín hasta aquí. Y después prácticamente nada. Ahí no sé quién es el que pidió, quién es el que hizo, pero ahí también ves una especie de cortocircuito. Sí, porque hay jugadores que él no pidió y se lo traen. Y él se tragó todas esas cosas. Sí, señor. Gracias, Gerardo. Un abrazo muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, hasta cada momento, Gerardo, con la información de Guaraní. A la vuelta de Edgar, declaraciones exclusivas de Nelson Aedo Valdés, ABC TV. Debatimos el tema y cómo me encantaría hablar con algún dirigente de Cerro, porque Nelson, de lo que él dijo, quiero que escuchemos textualmente y después que analicemos, por favor, lo que dijo Nelson Aedo Valdés. Que con él nadie habló, y en un momento dado, inclusive, yo no sé si escuché tan mal, ayer estábamos reproduciendo en el canal, en la segunda edición de ABC TV, en ABC Noticias, decía el viento, que soluciona el viento, una cosa así, dijo, pero habló del viento, del aire. ¿Verdad? Habló del aire. Capaz soluciona el aire. Capaz soluciona el aire. Lo dijo así textualmente. Aguantame, por favor. Un momentito. Sí. Para que quede grabado. Así A como ver. el melenú y otras cosas. 12 en punto. 12 en punto. Hoy es 16 de diciembre del 2020. Federico Arias, ¿qué pasa? Exactamente. No, ¿Está lloviendo ahora? ¿Está lloviendo? Sí. Todo el día, hermano, hasta mañana está. Lo de Guaraní. Sí. Si nos sigue Gustavo Costas. Mm. Hay un técnico que quizás esté desvalorizado ahora, pero que en algún momento ya fue candidato en Guaraní, que está libre, que se lleva muy bien con la dirigencia, y que es Sergio Orteman, candidato para enero, si no sigue Gustavo Costa. Ahí ya queda Sergio Orteman. Ya está. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mira vos. Sergio Orteman. Bueno, vamos con el tema de Cerro Porteño, lo de declaraciones exclusivas de Nelson Aedo Valdés. Cuando él habla sobre su futuro, habla de Chiqui Arce. Atiendan, por favor, lo de Nelson Aedo Valdés. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial, o visitanos en Nisei.com. Nisei, tecnología y confianza, cada día más cerca. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra. Este 21 de enero, por tan solo 10.000 guaraníes, ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online, pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. A ver lo de Nelson Aedo. ¿Seguís en Cerro, Nelson? Y la verdad que todavía no hablamos de eso, faltan yo creo que 10 o 12 días para que termine y no hablamos, tampoco soy yo de tocar la puerta y decir, mira, acá estoy. No, si pasa, pasa, y si no, vemos qué rumbo tomar. Como te digo, me siento todavía muy bien como para jugar, y si no es en Cerro, hay que ver. A mí me gustaría, personalmente me gustaría, pero como te digo, no soy de ir a tocar esa puerta, así que si se abre, bien, si no, vamos a ver qué pasa. ¿Francisco Arce nunca te preguntó?
No, la verdad que no somos de hablar muchísimo al respecto de si sigo o no, sino que simplemente de lo profesional que llevamos los dos, digamos, él en su labor y yo en el mío. No buscamos acercarnos nosotros mucho, digamos, yo creo que él ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces, como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Si Cerro te ofrece, ¿te gustaría jugar un año más? Sí, yo como te digo, mi prioridad es siempre estar en Cerro, pero como te digo, no depende de mí. De mi parte simplemente tratar de estar bien en estos partidos que quedan y al final veremos qué pasa. Bueno, ahí está. Declaraciones exclusivas de Nelson Aedo Valdés a Darío Ibarra, nuestro compañero de ABC TV. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? Y habilito el WhatsApp y voy a lanzar un sondeo en Twitter. Si le gustaría al público de Cerro, al hincha de Cerro, que continúe Nelson Aedo Valdés la temporada 2021 en Cerro Porteño. Porque de esto que escuchamos, él se siente más fuera que dentro de la institución. Lo mismo de Costa. Dijo lo del aire, ¿verdad? Sí. No sé, que solucione el aire. Ve un poquitito de esa parte, que no sé si es que solucione el aire, no sé. ¿Qué decía el aire? ¿Qué decía el aire? ¿Y cómo el aire va a decir? Claro, Y después dice que no, yo no quiero, ¿cómo se llama? Crear cizaña, pero... Que el aire decida entonces. ¿Y cómo va a decir el aire? Lo de Chiqui es fuerte también. No quiero yo crear cizaña ni polémica. Tampoco me interesa de lo que si se enojan en el Cerro Porteño, ¿verdad? Pero nosotros hacemos nuestro trabajo y tenemos que opinar. No lo digo yo. En eso es lo que está diciendo. No, claro. Que él no tiene el contacto que cuando le pregunta sobre y si Chiqui Arce no habló con él sobre su continuidad. Ponerlo un poco. Ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Que el aire decida entonces cuando pero poner la pregunta, Martín, porque si no se entiende y deja que corra el material, porque ahí le pregunta puntualmente sobre el aire y sobre Chiqui, ¿verdad? Y responde lo del aire. Es como que nadie, ni la dirigencia, ni el técnico, porque muchas veces pues, el técnico pide por un jugador, pero ¿verdad? esta parte es más fuerte, Federico, pero porque por acá eso le digo. pregunta sobre Chiqui, pues. Pero por y eso al final digo. remata diciendo que el aire decida. Bueno, ¿Y cómo pico el aire va a decidir? Es como que ni la dirigencia ni el técnico, Claro. porque repito, el técnico muchas veces dice, yo quiero seguir el año que viene con él, le hace saber la dirigencia, pero es como que ellos saben que ni Chiqui y por eso habla del aire. Y a mí me sorprende lo del diálogo, yo pensé que tenía más diálogo, sinceramente, porque incluso cuando llega a darse, lo ratifica Edo como titular por encima de Churín. Sí. Y yo pensé que era una cuestión de confianza, de diálogo por el tema de la selección, ¿verdad? Pero me sorprende Claro, también porque que... él marca que hay una preferencia. Exactamente, Hay que un grupo confiese en Nelson que no preferencial de que no parte se da eso. de Chiqui, pero Nelson también no puede quejarse mucho porque tuvo muchas oportunidades. No, pero él no se está quejando. Yo creo que a él le preguntan por el tema del diálogo y él es muy franco en decir que... Pero para mí es un Claro. cuestionamiento. Para mí es un cuestionamiento que el técnico tiene más relación con los pero chicos. cuenta la verdad, o sea, no. Por eso quiero que poner otra vez al aire cuando le pregunta sobre Chiqui Arce si me dio o no, si habló con él sobre su continuidad, ¿verdad? Francisco Arce nunca te preguntó. No, la verdad que no somos de hablar muchísimo al respecto de si sigo o no, sino que simplemente de lo profesional que llevamos los dos, digamos, él en su labor y yo en el mío. No buscamos acercarnos nosotros mucho, digamos, yo creo que él ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces, como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Ahí está. 0972-730-730. ¿Querés que continúe Edo Valdés el próximo año? Una cosa nomás, Bruno. Que el aire decida entonces, dice. Y le habrá hecho ya ruido en la cabeza a Edo el hecho de que hace rato, por ejemplo, Cerro ya movió para retenerlo a Juan Patiño. Ya sondearon a José Colmán y a otros. Y con él nadie habló. Claro que hay que hacer la diferenciación de que Edo está... Pero ¿sabes qué también dice? A mano porque no. ¿Sabes qué también dice Nelson en esta declaración exclusiva, repito, de BCTV, Darío Ibarra, el compañero, que fue para hacer un anuario con él
y se encuentra con esta declaración, Claro. ¿verdad? Totalmente contemporánea. ¿Viste? El Mario fue el balance. Claro, el balance del año y esto es él, que se viene. claro, para que se entienda nomás, porque siempre en Cerro mal piensan y en otros clubes también. Dicen, no, están buscando polémica, están buscando vender. El famoso desestabilizar. Sí, sí, igual estamos muy bien vendidos. 60 avisos yo creo que, En serio, no qué sé, bien, qué bien, ¿eh? estamos muy bien vendidos. No necesitamos hacer polémica para... el tema es el siguiente. Nelson Ado Valdés remarcó también que él quiere cerrar su carrera en Cerro, pero que si no, él quiere seguir jugando al fútbol. O sea, él se siente todavía jugador. Y normalmente el técnico pues es el que pide ya por un jugador para que lo renueven o hablan con él para que continúe. Bien ponía como ejemplo Ariel el tema de Patiño. Patiño es uno de los claros ejemplos, ¿verdad? ¿Qué pasa, Federico? No, aquí me dice un colega, me dice que él dijo, él a lo mejor ya sabe cómo va a resolver el club. Digo por Arce. ¿Se entiende? Él, refiriéndose a Arce, a lo mejor ya sabe cómo va a resolver el club. Dijo en una parte de la entrevista. A ver si... Francisco Arce nunca te preguntó. No, la verdad que no somos de hablar muchísimo al respecto de si sigo o no, sino que simplemente de lo profesional que llevamos los dos, digamos, él en su labor y yo en el mío. No buscamos acercarnos nosotros mucho, digamos, yo creo que él ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces, como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Ah, él sabe cómo el club va a ser, dice. Sí. Él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Bueno, y... Sí, porque nos dice va a ser. Pero la primera parte también, él habla de que nadie habló con él y que él no va como que a ofrecerse ni a golpear la puerta. ¿Seguís sincero en eso? Y la verdad que todavía no hablamos de eso, faltan yo creo que 10 o 12 días para que termine y no hablamos, tampoco soy yo de tocar la puerta y decir, mira, acá estoy. No, si pasa, pasa, y si no, vemos qué rumbo tomar. Como te digo, me siento todavía muy bien como para jugar, y si no es en Cerro, hay que ver. A mí me gustaría, personalmente me gustaría, pero como te digo, no soy de ir a tocar esa puerta, así que si se abre, bien, si no, vamos a ver qué pasa. Bueno. Clarito, ¿no? Es igual que a mí no me dicen dónde vamos a hacer la pretemporada, y sí. Y claro. Por motivos totalmente opuestos, hay similitud entre el caso Costas y el caso Nelson, ¿no? O sea, esa primera parte de Nelson, por ejemplo, a uno recuerda mucho aquella declaración que Gerardo le agarró a Roque en un partido Olimpia Trinidense, cuando decía yo, porque pareciera ser que la onda en ese momento era que me querían convertir en un embajador, claro, y él dice, yo me siento jugador. Y a Edo también una de las pocas veces que hablamos con Juan José Zapata en los últimos tiempos, él decía que quería una Edo por muchos años en Cerro. Claro. Y muchos ya lo estaban sindicando como Amorebieta, ¿verdad? Sumarse en algún momento a la institución, por eso marca distancia. Yo creo que esa primera cuenta, parte... claro, cuenta que él quiere seguir jugando. Sí, yo creo que esa primera parte es para distanciarse del caso Amorebieta. Porque ante esa consulta que haces, uno con el tema de ¿quieres que siga? El hincha un poco más pensante va a decir, ¿pero a qué costo? Porque recordemos que Aedo viene como una contratación de clase A. Hoy por hoy, Nelson estuvo en el banco en el Clásico. ¿A qué voy? El Clásico Cerro lo gana con el gol del 9 suplente. Vos haces ahora el ranking y ni siquiera tenés el tercer lugar garantizado. Entonces no extrañaría que del lado de Cerro diga, mira, queremos contar contigo, pero ya en un rol a lo Amorebieta, que recordemos, vino también para ser el salvador de la defensa
y estaba tapando a Profeto. Pero yo creo que lo de Amorebieta le dieron el cargo porque tiene contrato. No, pero no es por la... O sea, por el motivo, sino porque muchas veces Zapata dijo que quería que Aedo siga trabajando. Porque entre Amorebieta y Aedo Valdés, Aedo está mucho más identificado con el club y le puede dar muchas cosas más positivas al plantel. Pero Amorebieta, ¿qué le está bien? Tiene su carrera, todo lo que vos quieras, pero el ADN de Cerro lo sabe Nelson. Por eso te digo que cuando Nelson hace hincapié en el tema de yo soy jugador, yo quiero seguir jugando, y si no es acá, yo voy a seguir siendo jugador. O sea, él va a jugar en otra institución si Cerro no... Para mí es una especie de anticipo de decir, si hay una especie de movida dirigencial de querer ofrecerme esto, yo dejo muy en claro que yo todavía me siento jugador. A ver, vamos a Edgar y a la vuelta audio WhatsApp, lo de Nelson Aedo Valdés. ¿Querés que continúe sí o no? Y hay una parte donde me dicen acá, faltan 12 días nada más, dice Nelson Aedo Valdés, que en la entrevista dijo, faltan 12 días nada más. Como que se muestra resignado. Ya estamos con esa parte de la entrevista y ya estamos también con los audios WhatsApp. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. El famoso experto en frío te recomienda los acondicionadores de Aire Fama con muchos beneficios. El Aire Fama cuenta con la tecnología Turbo Cool con 3 años de garantía y muy bajo consumo. Por eso Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu Aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes y hasta el 19 de diciembre te regalamos una cuota. Acércate a cualquier sucursal de Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's. Por eso sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa continuamos pensando en vos. Por eso, por todo este mes de diciembre, te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chau caries y chau dolores. Con PEM Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-000 y asegúrate hoy. Te repito, llama al 237-1300 o escribinos al 0992-809-000. EPEM Odontología, me haces bien. ¿Seguís en Cerro Nelson? Y la verdad que todavía no hablamos de eso. Faltan, yo creo que 10 o 12 días para que termine y no hablamos tampoco soy yo de tocar la puerta y decir, mira, acá estoy. No, si pasa, pasa, y si no, vemos qué rumbo tomar. Como te digo, me siento todavía muy bien como para jugar, y si no es en Cerro, hay que ver. A mí me gustaría, personalmente me gustaría, pero como te digo, no soy de ir a tocar esa puerta, así que si se abre, bien, si no, vamos a ver qué pasa. Francisco Arce nunca te preguntó. No, la verdad que no somos de hablar muchísimo al respecto de si sigo o no, sino que simplemente de lo profesional que llevamos los dos, digamos, él en su labor y yo en el mío. No buscamos acercarnos nosotros mucho, digamos. Yo creo que él ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces, como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso, yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Si Cerro te ofrece, ¿te gustaría jugar un año más? Sí, yo, como te digo, mi prioridad es siempre estar en Cerro, pero como te digo, no depende de mí. De mi parte simplemente tratar de estar bien en estos partidos que quedan y al final veremos qué pasa.
Que el aire decida la frase, ¿eh? Sí. Esa es la frase, que el aire decida, Nelson Nadal Valdés. Audio WhatsApp, ¿querés que continúe Nelson Nadal Valdés en Cerro Porteño, sí o no? A ver, por favor, habilitamos el WhatsApp. WhatsApp al aire. Cada año es lo mismo con la Edo, cada año es lo mismo. Cada vez que va a vencer su contrato empieza el circo este. Las putas Edo, date cuenta, ese amigo, y dejate, salí, dejar el fútbol, o andás a jugar en intermedia, hermanito, ya no da más tu cuero. Bruno, pero el tema acá es que no se le da por minuto a él, ¿entendés? Quién sabe si es un tema dirigencial o ya por eso es lo que no juega. A lo mejor es petición de lo de arriba para que no juegue, a ver si es que se le trata de ofrecer otra cosa. O sea, Que el aire decida entonces. Agitador, allá periodista, sí, no, agitador, somos, claro que somos agitadores. Si estamos inventando esta palabra, Nelson Nadal, pues es ¿cómo se llama? Un doble de él, señor. Que el aire decida entonces. Sí, escuchamos, él es el doble de Nelson, un imitador que encontramos en la calle y estamos pasando, por eso estamos haciendo el programa en base a eso. Bruno, que vaya con Orteman ahora a mí. Buena dupla. Nelson Nadal. ¿Qué tal, Brunito? Mala por también. Todo bien, todo Misión tranquilo. cumplida ya para Nelsito. Misión cumplida ya. Gracias, Nelson. Sale muy bajo tu audio, ¿eh? 12-8 nomás, muchachos, por favor, la presión, tranquilo. ¿Qué tal, Bruno? Vale, aporte, ¿cómo Todo bien, estamos? todo tranquilo. Desde Barrero Grande te estoy escuchando, Cristian Rojas. Y sobre el tema de Nelson Nadal o al lema, ya está, ya cumplió ya Nelson Nadal. Ya, creo que ya un ciclo cumplido ya. Hasta ahí puede, creo que ya no va más a rendir en Cerro Porteño y muy poca chance ya tiene. Creo que para Cerro Porteño ya es un gasto muy fuerte el salario de ese señor. Saludos. Adiós, saludos. Más audios WhatsApp 0972730730. Me olvidé, saludo a Chan, Federico, Ariel. Excelente programa, Bruno. Un abrazo, muchas gracias por el apoyo. Nelson Aedo, Bruno se queda en Cerro. Es un referente de la gran P asterisco numeral porcentaje madre. Se queda en Cerro, por más que no esté jugando, es un referente para el club. A ver, más audio WhatsApp. Debe seguir, Bruno. Nelson puede aportar muchas cosas positivas todavía al equipo. Somos muy mata ídolos nomás acá en Paraguay. Ojalá no salga mal del club. Si va a salir, que salga bien como se merece. Vamos a ver qué pasa. Buenas tardes, también Luciano, lo escucho. Muchas gracias, Nelson. Vale. Te agradecemos mucho, te queremos mucho. Y éxito para el próximo año. Bueno, a ver. Buenas tardes, Bruno. Eres Nelson Nadal, estoy demasiado, estoy retirado, hoy bolsaneo y una vez despensa, estoy yo a mi bolsa de basura. Así no mucho. Hola, Bruno. Sí, de mi parte que debe continuar un año más, que siga afianzándose con los chicos, porque el año que viene vamos a tener Libertadores y necesitamos, sí o sí vamos a necesitar a alguien de experiencia. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Creo que Nelson Aedo Valdés es un gran jugador, pero su ciclo en Cerro Porteño ya terminó. Lastimosamente es un jugador que le ha perseguido las lesiones y no tuvo en Cerro Porteño el nivel que debió haber tenido. Cerro Porteño actualmente está apostando a los jóvenes y creo que debe continuar por ese camino. Me siento todavía muy bien como para jugar. ¿Cómo? Me siento todavía muy bien como para jugar. Gracias, señora, muy amable. ¿Qué tal, señores? Todo bien. ¿Qué tal, Bruno y el equipo? Realmente Nelson Aedo ya tiene que dar un paso al costado y dar oportunidad a los jóvenes. Está Vareiro, está Robert Morales, hay muchos jugadores jóvenes. Y demasiado ya le dio oportunidad a Chiqui y no se justificó, ni un gol no metió. Entonces, y llegamos, oye, sacó a Maranio. Y para ellos de Cachemba de Vendo ya pues. Que dé oportunidad a otra gente, me han estado ganando.
Bueno, eso quería decir. Gracias, muy amable. Vamos a ver oyente. qué pasa. Más audios WhatsApp. Bruno, un problema cuando hay en Cerro, será ahí estás queriendo meter polémica, o sea, quítate en la remera, será, o andar ahí, hablar de tu club. Cortate en Bruno. Esto funcional será, que la educación le perdone. Buen día, Bruno. Y tiene que irse, Nelson, porque hoy en día el fútbol ya no es más que pegar el pecho y gritar grito a los árbitros ni nada que ver. Yo creo que terminó el ciclo de Edo Valdés y que quede como dirigente de Cerro. Ah, puede ser dirigente o manager, claro que sí. Yo creo que él tiene que continuar en Cerro, pero habría que ver en qué, No, en pero qué él no quiere, función. pues, él quiere ¿verdad? seguir jugando. Y Por ese eso es el marcó, tema. él marcó el terreno que quiere seguir jugando. Claro, él se siente futbolista. Claro. Es más, dijo, quiero mi prioridad es Cerro, pero si no, Puedo seguir jugando en cualquier lugar. puedo seguir jugando en cualquier lugar. No lo estoy diciendo yo para la gente que me dice que estoy queriendo desestabilizar Cerro. Yo podría poner una bomba en Cerro. Me siento todavía muy bien como para jugar. Claro, es la palabra del protagonista, nada más. Estamos analizando. Vamos a ver qué pasa. No, Bruno, ya es la hora que se vaya a trabajar en otro lado, a Edo. Ya confío ya. Que sea presidente de Cerro o que sea cualquier otra cosa, pero menos para jugar en primera de Cerro. Ya no. Muy bien, gracias, muy amable. No soy de tocar puertas y es lo que está haciendo. Estoy publicando en Twitter pidiendo que va a bajar sueldo por un año más de contrato. Qué ignorante el tipo ya. ¿Por qué no se deja nomás ya? Bruno, un paso al costado nomás ya a Edo Valdés. Porque si no, para ahí también nada. Bruno. Bueno, está bien. ¿Quién está? Claro, sí, claro, puedes pasar con mucho gusto. Voy a mirar un poco el sondeo, Ariel, Federico y Dani. Sí. Sondeo que lancé en Twitter ahora. Una cosa antes, Bruno. Me dicen que hay reunión de la Comisión Directiva de Guaraní. ¿Ahora? Sí. Y otra cosa, el Chiqui Arce tiene pocos síntomas. Está bien. Qué bueno. Esa es una noticia importante. Sí. Atención, Twitter. Repetirlo de Chiqui Arce. Que Chiqui Arce tiene pocos síntomas y que está bien. Que está bien. Qué bueno. Está estable, está bien. Sí. Normal. ¿Te gustaría que Nelson Aedo continúe en Cerro Porteño en el 2021? Sí, 47%, no, 53%. Hasta ahora, 842 votos. Esto lo levantamos a las 12:07. Bueno, a reunión en Guaraní ahora. Sí. ¿Será que fue ya por lo manifestado, por lo de Gustavo Costas? Y podría ser. Porque si se va Romaña a la MLS como anticipaba Gerardo, otro... Ahí pierde los dos centrales. Javier Báez no respondió todavía. Y... Si se va Romaña, ¿con qué se queda? Y uno hubiera dicho García Guerreño y López, pero ninguno se queda, pero ahí por bajo rendimiento. Roberto Fernández está jugando. Juvenil. Claro. Hola, ¿qué tal, Bruno? Bruno, es normal en Cerro Porteño. Todos los jugadores ídolos de Cerro salen así. En Cerro es así lastimosamente. Cuando no serví más, no rendí más, te dejan salir así. Pero a lo mejor yo creo que con Nelson pueden negociar. ¿Ya leíste lo que escribió Juanma en el grupo? No. Leo. Lo que le escribió un directivo de Cerro. No vamos a hablar de jugadores hasta el 31 de diciembre. Solo de los que tengamos que negociar con otros clubes. Por eso que se anticipan. Esa es la diferencia de Nelson. Nelson tenés a mano. Arreglar con él ya está, si es que tenés la intención. Sin embargo, aquellos jugadores como el caso de Patiño, que tenés que negociar con otro club, como el caso de Racing, y donde tenés que poner mucha plata, tenés que moverte con mucha antelación del final del contrato. ¿Y qué pico cuesta tanto hablar con Nelson si va a 12 días el campeonato? Bueno, el torneo comienza recién en febrero, ¿verdad?
El 5 de febrero. El problema es que... Pedir la pretemporada y después saber vos tu futuro. Por eso el propio jugador Nelson decía, faltan 12 días. Pero dice. se supone que por lo menos 2 semanas de vacaciones van a ir. Sí, no, pero por eso, y ahora Sí. pues ya tenés que hablar. Y Cerro sabe, supongo que digo, sabe, son conscientes de que con Nelson es fácil. Esta es una etapa de negociación en todos los Oye, sí, ámbitos, pero mi con Nelson querido es fácil. Ariel. Sí. Primero que todo, Nelson se muere por continuar. Y segundo, tampoco ya significa mucha erogación para Cerro Porteño. Estamos en Nelson. etapa de negociación, Ariel. No, yo sé, yo Así sé. mismo. ¿Qué pasó por acá? No entiendo más. No, Ya, no, no. Yo te tampoco. crucé, mira. Y hay rumores. Yo No me llegan a mis me oídos digas, rumores. En la Feria 220 de Luminotecnia, los descuentos no son cuentos. Hasta el 21 de diciembre, aprovecha, anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos en iluminación, climatización, herramientas, electricidad, tecnología y hogar, con descuentos de hasta 50%. Además, tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido gratis HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021 417 8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Gran remate en Casa Rosada este domingo 20 de diciembre en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 20 de diciembre en Casa Rosada Central. Teléfono 0981 129 900. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible del pan dulce de Navidad en 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uvas y chips de chocolate. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris con sabor y confianza. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra, de pasto, una mezcla de las dos, son el corazón del barrio y cuando mejoran, no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio, escríbela en www.pilsen.com.py. Los 2 más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita Pilsen, recién hecha desde 1912. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del Grupo Garden. Vuelven los días M del Shopping Mariscal. Solo hoy y mañana, comprando con tus tarjetas de crédito Itaú, vas a tener descuentos en los locales adheridos, 6 cuotas sin intereses. Podés llevarte un Prosecco Freixenet de regalo y participas del sorteo de un gift card de 5 millones de guaraníes por día. Te esperamos con villancicos, Papá Noel y sus duendes. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. Hay un split
Speed que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Verano sin cortes. Generador escolar a gas de 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecno Electric Sociedad Anónima. 12:33. ¿Está Juanma? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, bien, tranquilo. Aquí un poco luchando contra las goteras. Ah, está bravo el tema, ¿no? Con el agua que cayó, hermano. Llueve mucho. Uno descubre hasta esa gotera que generalmente no te delata, aparece, ¿eh? Sí. La que no estaba en la lluvia anterior, de repente aparece hoy. Así es. El tema de Aedo, ¿tenés algo más? Sí, lo que ya daba a conocer Ariel cuando consultaba con una fuente dentro del club, y la explicación era esa justamente, que no van a hablar con aquellos futbolistas que no requieran negociar con otro club hasta el 31 de diciembre. O sea, cuando termine el campeonato clausura, a partir de ahí van a sentarse a negociar, seguramente a hablar con los futbolistas cuyos contratos vencen. Repito, es la versión desde Cerro Porteño. Es una fuente dentro del club que, al consultar la situación de Nelson Aedo Valdés, la respuesta que recibimos es esa, que cuando termine la clausura van a dedicarse a conversar con los futbolistas cuyos contratos vencen este diciembre y que no requieran negociar con otro club. Los Patiños es diferente porque sí, están obligados a hablar con Racing de Avellaneda, que ya prácticamente está todo encaminado. Marcelo Palau, Julio Santos, José María Ortigosa, Nelson Aedo Valdés, me está faltando, me parece uno, porque ya no lo incluyo a Morevieta, que ya llegó a un acuerdo con la directiva hasta diciembre. Y José Colmán, claro, José Colmán también, cuyo contrato expira en este 31 de diciembre y también tiene que sentarse a negociar. Según lo que recibíamos como información la semana anterior o 15 días ya en el Super Sábado, es que ya le hablaron a José Colmán para una eventual renovación y que en principio él no habría aceptado, pero que siguen hablando para tratar de llegar a un acuerdo con José Colmán. Bueno, Juanma, un abrazo muy amable. La situación de Francisco Arce, como ya lo decía Ariel, casi sin síntomas, va desarrollando bien la recuperación, y lo de Claudio Aquino también, lo mismo, se aguardan ya, si todo continúa así, los últimos días para que él se reintegre a los entrenamientos. Perfecto, muchas gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós, hasta cada momento. Ahí está Juanma con la información de Cerro Porteño. Ergas baja por mucho tiempo. Qué infortunio para Olimpia y para el jugador, ¿verdad? Para Olimpia, que tiene a Derly González y a Huguito Fernández en esa situación. Pero era una de las apuestas para el presidente de... No, pero futbolísticamente ya no estaba rindiendo, pero es cierto que con más razón todavía se torna, ¿verdad? Porque él creo que va a poder recién en el mes de mayo, junio. Sí. Volver a la práctica. No estoy diciendo ni volver a una cancha de fútbol. Podemos ir a Johnny porque Ergas va al quirófano, ¿verdad? No, ya fue operado. Ya fue operado. ¿Y cuántos meses va a estar fuera de las canchas? 6 meses, por lo menos. Sí, hasta junio. Bueno, y después tenemos que hablar de Libertad. Quedó fuera de la Copa Libertadores de América. Vamos a escuchar a Morínigo. Yo creo que fue muy poco autocrítico Morínigo. Yo creo que los técnicos tienen que aprender a ser autocríticos en algunas ocasiones. Porque querer culpar al árbitro cuando tus propios jugadores fueron irresponsables. Vamos, Gustavo. Yo lo quiero muchísimo, lo aprecio a Gustavo y sé que es un gran profesional. Pero ayer Libertad falló. Escuchaste lo que contó Ariel. Reunión ahora de la comisión directiva del Club Guaraní. ¿Ahora? Sí, ahora estaba anunciando él. Qué raro, ¿eh? No, que quería decir que los técnicos tienen que ser autocríticos.
Los técnicos tienen que hablar de lo que consideren ellos que es un error. ¿Cuántos goles falló Libertad? En el partido de ida. Y ayer Adrián Martínez, cuando el partido estaba 0-0. Ferreira. Sebastián Ferreira. Y en el 2-0 y el 2-0. Esa que baja él. La baja muy bien. Baja muy bien, después gira. Define cruzada y le tapa muy bien. Prefiere la potencia que la colocación. Y lo que podría haber sido el y esa, 1-2, por ejemplo. El 1-2, lo que podría ser el 1-2, que hubiese puesto de vuelta a Libertad con vida y a tiro de empate. Fue Héctor Villalba. Que tiró por el defensor Luan cuando ya metió el arquero. Sí. Y después sumemos los otros partidos, innumerables cantidades de Y esa situaciones. parecida a la de Chávez, que la tarde recordamos Guaraní y River, que era el 2-1 y ayer lo mismo. Y sí, porque Mourinho en la conferencia que vamos a escuchar, él habla mucho del primer partido y me parece con razón, pero lo de ayer realmente no estaba como para que tu primera reflexión sea el arbitraje, y que él ya lo había dicho antes, cuando en realidad la misma jugada, hasta Cáceres se puede haber ido expulsado también. En esa jugada Cáceres contra el rival y después lo de Iván Piri, que primero pisa y después la patada, pero encima esa patadita, pero uno no puede creer, ¿verdad? Un jugador de tanta experiencia, un partido que todavía no está cerrado, se está jugando tanto y que caiga en eso ahí ya. Más allá de que tuvo el Tito, se terminó la igualdad de que trató de ejercer libertad y que en un momento del primer tiempo le salió bien. Sí. Vamos a analizar lo de Libertad. Ya está Johnny en el circuito también. Sí, con esta intensidad se puede decir que Libertad hoy es candidato del título. Con estos partidos, sí. Palmeiras, sí. Sí, es candidato firme. En la liguilla. Seguro, claro. Pero ahí vamos a entrar en el tema de la cabeza de cómo llegan los jugadores ahora. Yo creo que van a llegar bien porque es la última que le queda, ya se agotó la Copa, que siempre suele ser un bálsamo para el plano local, y mejoró el equipo, sí, pero ayer tuvo otro dilate que hablamos, la falta de gol y el tema de la expulsión que fue crucial para que el partido, de estar ajustado, termine en goleada en contra. Atiendan, perdón, Wilson González, atiendan. Me aseguran que Gustavo Costa seguirá en Guaraní. ¿Podemos arrobarle a Wilson González? ¿Se hace el responsable? Sí, claro. ¿Dónde está Wilson? Allí está. Está con Fabio, ya están los dos. Wilson y Bota, vení un ratito, Wilson, por favor. ¿Qué tal, Wilson? Bien, Bruno, ¿qué tal? Les saludo para todos. Wilson, vos te aseguraron de buena, vos tenés una fuente muy, es una fuente que a vos, porque te está jugando acá, hermano querido. Claro, sí, en base a la información de Ariel, que había una reunión, empecé a preguntar sobre qué sería una posible reunión para ver si termina el contrato a fin de año, si es que siguen, cómo van a hacer con el tema de jugadores, y me decían lo siguiente: sigue, en un solo mensaje, sigue. ¿Me puedo jugar con esta? Pongo. Sí, faltaba solamente un mejor canal de comunicación con nosotros. Y eso ya está solucionado. Eso fue lo que me Voy pusieron. a poner entonces tu arroba, Wilson, vos te haces responsable. Sí, claro, porque... por supuesto, como siempre, sí. Le dijiste que si te miente lo vas a perseguir en Twitter. Pero ese canal de comunicación ya me imagino ya, bien. No, pero ya sé, pero quiere decir que no estábamos nosotros equivocados. No, que no había diálogo. Y el propio técnico, cuando declara lo que declara... Para causar una reacción, ¿no? Para causar una reacción. No, la última o no, ¿verdad? Igual que la de Nelson Nado puede causar una reacción. Claro. Que la dirigencia se mueva y le diga, mira, Nelson, no, queremos contar contigo, el propio Chiqui, o no sé, o... que le diga, mira, nosotros estamos proyectando en vos otro trabajo, otra figura. Pero ahí es diferente lo de... porque Nelson quiere seguir jugando. No, y lo que contaba Juanma, que una alta fuente de Cerro, así como a Wilson le dijo una alta fuente de Guaraní, a Juanma le dijo, estamos abocados a los jugadores que terminan contrato, el resto no. Y él no termina... que pertenece a otros clubes, caso Patiño, Josué no pertenece a otro club, pero están queriendo y por eso no están hablando del caso de Nelson. Pero a diferencia de... nomás otra vez, parece que estamos hablando como criatura. No sé, el presidente, Chiqui, todos tienen el teléfono de Nelson.
Que le llaman nomás y le dicen eso, vos vas a continuar, vamos a negociar. ¿Vos sabés qué fecha estamos hoy? El 16 de diciembre estamos, No, hermano. 16 ya, no. Y vos ya tenés que más o menos ir definiendo para tu año. Pero tiene, o sea, este Tu año proyección tiene- 2021. Pero este y, año y tiene no, esta Enio que está particularidad. no está ni un tipo en el planeta Marte para no poder ubicarle. Mira pero, que... O sea, para que me digan, no, sabes que estamos abocados ahora solamente en los jugadores que vencen su contrato con otros clubes. Eso pico te va a llevar 24 horas al día. Pero mira que el año O sea, pasado sobre no sé la si me hora hago arreglaron entender, con no es una Nelson. aplicación. ¿Se una- acuerdan? ¿Se acuerdan que el oyente te dijo, mira que esto es cíclico, cada año se repite? Yo recuerdo el año pasado también la misma cosa fue, sobre No, la pero- hora. Pero yo creo Arreglaron. que él, bueno, sí, porque él tenía contrato, es cierto. Sí. Vencía y le hicieron un año más de contrato, Sí, es cierto. sí. Él había venido con 2 años, por eso tenía yo la confusión. El año pasado venció el primer plazo, se arregló un contrato de 1 año, sí. Pues yo me acuerdo también que cambió el modo de contrato, los términos, era que de acuerdo a su disponibilidad, sí, porque él venía arrastrando muchas Claro. lesiones, entonces a partir de su disponibilidad, si él en el mes estaba disponible físicamente para jugar y dependía del cuerpo técnico si jugaba o no, él cobraba el acuerdo estipulado. De lo contrario, se le hacía una suerte de reducción. Acá ya dicen, Gustavo Costas podría llegar a Alianza Lima y sacarlo del descenso, dice ya un diario, futbolero de Perú, dice, el futbolero de Perú. Salió campeón Gustavo con Alianza, ¿no? Sí, salió, pero no sé si va a ir a dirigir a la B. Acá me pasaban también otra persona, las ofertas que él había rechazado durante el año de Medio Oriente. Una de 2,5 millones por año A la pucha. y la otra de 3, que supuestamente había rechazado. También lo dijo el técnico ayer. Es más, siguiendo con este tema de su continuidad, me puso este directivo, nunca estuvo en duda. Y yo le respondí, pero si él mismo dijo ayer que tenía que ver si es que continuaba. Sí, pero en base a esta falta de comunicación que estaba viendo, pero que ahora solucionamos. ¿Qué pensás, Federico? ¿Qué piensan, Daniel? ¿Y cuándo hay falta de comunicación? ¿Cómo tenés falta de comunicación si Puede aplicar lo mismo te que va... lo de Cerro y Nelson. Claro, O sea, sí. Gustavo y Guaraní. Tener celular, te va a mirar todos los partidos, te va a mirar alguna práctica. ¿Cómo va a tener falta de comunicación? No. Una cuestión de temperatura. Claro. O sea, cuando hay buen feeling, hasta para hablar de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo se habla. Claro, de boludeces, por Y ejemplo. cuando cosas- no hay, hasta cuestiones laborales, como que vos tenés que interpretar. Y si no interpretás, es tu culpa. Y más o menos, por eso yo encuentro algunas similitudes en escenarios totalmente distintos de estos dos casos que estábamos hablando. Recién puse en Twitter que me aseguraban que Gustavo Costa seguía en Guaraní y al toque le da me gusta a Ramón Martínez, que está para volver a Guaraní. Ah. Bueno, eso pero ¿qué significa? Bueno, vos ya sos tu estrella ahora. No, ya está. Dale, Wilson, andate, chao. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30,000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, ¿por qué se eliminó Libertad? Porque ayer perdió 3-0. Decíamos lo de Ferreira, que pudo cuando estaba el partido 0-0. Quiero que les pregunto por Blas Cáceres y les pregunto por lo de Piri, porque en la conferencia de prensa Mourinho apunta al arbitraje, que es ahí donde yo no encuentro la autocrítica. Claro, como primer factor. Si él apuntara como complemento, saca esa jugada y dice que lo persiguió en otras, uno puede decir, bueno, estuvo ahí, pero él pone como mayúscula el tema del arbitraje y habla incluso de la expulsión. Yo muchas veces cuando... Dijo que era para amarilla, no, claro, no, por favor. No. Yo muchas veces cuando hay carencia de autocrítica, la única interpretación es el famoso, y pongo ese mensaje, que se levanta de la mesa, va al vestuario y le dice: muchachos, acabo de hacer ridículo por ustedes. O sea, ahora demuéstrenme que realmente ustedes pueden más para que yo no siga mintiéndole a la gente. Y eso ocurre especialmente en los clubes que tienen planteles grandes. O sea, es la única interpretación. Y después lo otro, cuando insistimos mucho en esto de la gimnasia de los equipos súper coperos, vos agarras los últimos 5 años y siempre son los mismos que llegan. Vos te pones a pensar y decís, porque hoy en día en el tema del Big Data y todo esto, ya te sacan porcentaje de cuánto vale una jugada que puede terminar en gol. ¿A qué voy? La fabulosa jugada de Seba Ferreira para casi descaderar a Gustavo Gómez y quedar mano a mano tenía un porcentaje mucho más alto que terminara en gol que el remate de Scarpa. Entonces, ante la pregunta de por qué quedó eliminado, ahí se nota el tema de la jerarquía también. O sea, Palmeiras convirtió en gol una jugada de menor probabilidad que la que tuvo Libertad. ¿Sabes qué, Dani? El 4-1 global no refleja lo que fueron los dos partidos. Es muy mentiroso, Bruno, pero esa es la Copa Libertadores. No, ya sé, pero ahí donde tienen que entrar la autocrítica de Mourinho, porque ¿qué es lo que faltó en Libertad? Definición. Y después por momentos el mediocampo. El mediocampo tuvo problemas. Pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? O sea, yo saco Blas Cáceres ayer se pasó más tratando de pelearse con el árbitro. Siempre se pasa peleando. Blas Cáceres en el partido de día tuvo que haber sido expulsado. Y es un excelente jugador, claro, muy tremendo jugador. Pero después se pone a pelear con todo. Y el técnico no le puede decir, dejate de joder, amigo, jugaba, a mí, por ejemplo, si yo soy un entrenador, me va a enervar, le voy a marcar al jugador que vos estás perdiendo la eliminatoria y te pierde el tiempo en una inútil discusión o se desenfoca el partido, como pasó con Blas Cáceres ayer. Él se metía en cualquier pelea y por eso lo saca para no perder a otro hombre Mourinho, porque si él seguía en la ida lo saca porque debió ser expulsado. Y ahora también sí, porque si él permanece en la cancha, lo más probable es que lo expulsen. Y también en el plano local es así, Ariel, no es solamente que la Copa le da otra adrenalina y por ahí, no, en el plano local también discute con todo, juega enojado. Y Piri generalmente fue bien expulsado. Una tontería. Porque vos sabés que hoy yo vi la imagen, y primero hay un pisotón, ¿verdad? Sí, y después le rebana con el... Pero vos sabés que el pisotón... Sin pelota. Y después le pega al jugador de Palmeiras y él vuelve a reaccionar. Fíjate que en esa jugada todos nos enfocamos más en Cáceres. Exactamente. ¿Verdad? Así mismo. Porque parecía que a Cáceres le iba a pulsar, y Cáceres sobre la línea le pega al hombre de Palmeiras. La pelota va, la pisa... Pero ese ya era un momento de descontrol de Libertad. Totalmente, y perdieron 1-0. Pero lo que voy es, ya que vos citás lo de Piri, porque para mí la eliminatoria se termina con la expulsión de Pires.
el pisotón de Piris es de fútbol todavía. Ahora, la patada que mete después es de una irresponsabilidad que no condice con un jugador de esa trayectoria. O sea, dentro de todo, Piris, hace una década jugó semifinales de la Libertadores, fue vendido al fútbol brasileño con el cartel del marcador de Neymar. Jugó en Palmeiras, San Paulo. En San Pablo, perdón, y de ahí a la Roma, por ejemplo. Sí, jugó en el fútbol italiano. O sea, es un tipo que tendría que tener espalda ya para soportar el tipo de partido de ayer, que no había ni cabeza, público. Yo pedí ayer, por ejemplo, en el primer tiempo, y pedí antes del partido por Tacuara, ¿verdad? Porque Tacuara iba a hacer el máximo esfuerzo, su último esfuerzo iba a poner en ese partido. Y me pareció que era muy tibio Libertad en el ataque. No intimidaba casi, no. Más allá de tener una buena secuencia, se acercaron bastante, pero faltaba ese que preocupe. Pero eso que estás articulando, Federico, es lo que también, yo estoy en esa línea de pensamiento de lo que es el tema de la Copa Libertadores. O sea, vos decís, todos juegan bien, pero en las instancias decisivas no todos juegan bien. Por eso citaba, yo si hago ¿se acuerdan de esos viejos programas donde te mostraban una jugada y decía, esto termina en gol o no termina en gol? Vos agarrá el mano a mano de Seba Ferreira y agarrá cómo Scarpa va a sacar el disparo. Y vas a decir, el gol es el del equipo paraguayo, claro, y el otro se fue afuera o la va a dividir. Pero, Dani, acordate que acá a nivel local también se está perdiendo gol increíble de Libertad. O sea, no es un mal de la Copa. Yo lo que oí que Tacuara... No, yo te digo que en Copa... Claro, que Tacuara ya tuvo en situaciones límite final de Copa. Me parece que le faltaba esa calidad ya de la Libertad en el ataque. Un tipo que haya estado en una instancia importante, y más allá del buen juego de Martínez, Eva Ferreira, Espinosa, Ramírez, a través de gran partido, Iván. Pero Federico, yo creo que le faltaba ese. Pero hay que arroparle a Tacuara y es del área. Pero él está lanzando bien, él está pasando bien la pelota. Por eso ayer yo mismo dije al mediodía que no es el Tacuara que va a quedar solo en ataque cuando domina, sino que se tira unos metros atrás y es capaz es mucho más pensante para darle la pelota que Blas Cáceres, por ejemplo. ¿El cuánto pase bueno dio acá en ese primer tiempo, habilitando tanto a Espinosa como a Martínez? Tiene esa jerarquía que no tiene Cáceres. Ayer iba y chocaba, por ejemplo, porque a él le gusta manejar la pelota. Para mí Cáceres es un jugador interesante, es un volante de buen traslado, pero tiene, en lugar de dar el pase, primero tiene la tendencia siempre de trasladar la pelota, a veces lo hace bien, rompe bien línea. Y en los segundos tiempos generalmente se pone a pelear con todos los rivales. Es una secuencia ya. Pero yo iba a lo de Tacuara, que me parece que le faltaba ese tipo de calidad, por más que tenga la veteranía, para un tiro libre, para un cabezazo, más allá de lo que se perdió aquí en el tema de ida. Creo que le faltaba ese salto. Así como en el arco otra vez mostró la calidad diferente que tiene al resto de cualquier defensor Martín Silva, ¿verdad? Está muy por encima de su defensa Martín Silva, y ayer... uno, si hubiera escrito para el diario, le hubiera puesto 7 puntos. A pesar de los 3 goles. Creo que Tacuara también tiene esa cosa que no tienen los compañeros adelante. Para este tipo de partidos. Yo también quiero citar lo otro que le afectó muchísimo, que fue la salida de Demonio Vareiro. O sea, Libertad es un equipo que mantiene esa intensidad. Creo que la serie que hizo Matías Espinosa, a mí no me sorprendería que, ya que estábamos hablando del tema de los pases y compañía, que algún equipo brasileño pregunte por Matías. Entre Matías y lo que hacía Iván Ramírez, aplico la misma teoría, ¿no? Porque hicieron una gran serie los dos, abriendo la cancha, y veías cómo demonios lo tenía al lateral izquierdo uruguayo. El hermano de Ramírez, Dani, asumiendo riesgo, queriendo jugar con naturalidad, sin temor. O sea, pero yo te decía lo de demonio, porque viste que Tacuara entra en el segundo tiempo. Pero ya el segundo tiempo ya no fue Libertad. Y yo creo que allí pesó mucho lo de Vareiro. Que, dicho sea de paso, vi que hoy la IFAB y la FIFA van a probar cuando haya golpe de cabeza, porque es algo que se está tocando, es un tema tabú en el mundo del fútbol, pero ya con el caso de los ingleses que se murieron con el tema de demencia, Alzheimer, compañía. En la película de fútbol americano, ¿no? Claro, porque a mí me generó un poco de escalofrío el choque de Gustavo Gómez con Antonio Vareiro. Los dos no son cambiados inmediatamente, pero después tienen que ser cambiados. Inclusive vos veías que hasta tipo una pastilla le daban a Gustavo por el tema. Yo pensé que Vareiro llevaba la peor, pero le dio en la 100. A lo que voy es que la FIFA ahora va a decir, si vos cambias por este tipo de lesión, no se te va a computar. O sea, si es un torneo de 5 cambios, eso no va. O sea, yo creo que, por ejemplo, si Libertad hubiera mantenido el nivel de lo que mostró hasta el gol,
hasta el 0-1. Capaz sí, con un Cardoso de más jerarquía, pero ya cuando entra Cardoso, Libertad había bajado. Por eso uno lamenta tanto el tema de la irresponsabilidad de Piris. Porque si lo hacía, a ver, un Álvaro Campuzano, uno dice, mira un poco, y sí, hace 2 meses estaba jugando el General Díaz, y la charla de vestuario era, mira un poco, fulano estaba vendiendo empanadas, pero Piris, un tipo que tuvo un recorrido, fue el marcador preferido de Berizzo en la Copa América el año pasado, y no puede pegar esa patada. Lo del pisotón, para mí es totalmente comprensible. No, el pisotón... Pero pegar una patada Yo en un creo partido que tiene barra. Barrio vio el pisotón y no la patada. Pues el pisotón si quería era para amarilla. Hasta eso, pero la patada de un Piris que a esta altura de su carrera tiene grandes hitos. Yo le voy a sumar a su carrera el partido con Perú, aquel de Juan Manuel Vargas, y el partido con Ecuador, de Jefferson. Creo que él tiene partidos fatales, y el de ayer va a quedar porque comienza, y como decía vos, y lo decía antes, ninguna duda que a partir de Libertad, chau. Sí. Ya. Y por eso, más allá de que también generó indignación, y lo había escrito también, esa forma como define Tito. O sea, Villalba no puede definir de esa forma. Porque sí, mira, era el 2-1, iba a meter un miedo. Capaz en la siguiente jugada Palmeiras hacía 2 goles. El tipo Olimpia le hizo a General Díaz. Pero era meter ese miedo de un error que él capitalizó. Y que por eso el hincha Libertad quedó caliente con esas 2 jugadas, ¿no? La de Piris y la de Villalba. Claro, pero yo creo que en el tema de importancia es más la de Piris. Porque fue primero y dentro de todo el otro, él se había ganado la jugada. Me parece que define como displicencia. Ni siquiera levanta la cabeza para verle al chico encima. No, o no levanta para definir de derecha porque es de diestro. Claro. Él tenía ya para definir de derecha. La quiere llevar un rato más y ahí pierde toda posibilidad. No, sí, de acuerdo, porque también el partido en ese momento estaba, la jugada un contragolpe. Sí. No es un mérito del juego colectivo de Libertad, de verdad. De hecho, es un error de Rocha, el que quiere jugar con la cabeza de su arquero que ha tenido una distancia. Pero yo lo que digo es, también hubiera estado lindo, ¿no? Ese chucho que le iba a agarrar a Palmeiras. Claro. De decir, estamos para el baile. Como que te con 10, sí, porque un gol más ya era eliminación, no eran ni penales. Claro, ya por duda. Yo creo que le faltó también animarse más a la Jugadores de Libertad, más elaboración, creer más la propia capacidad futbolística y al propio técnico. Porque el técnico, si bien es cierto, arrancó el segundo tiempo ya con el Tito Itacuara, tenía otras alternativas también con las cuales, o con quienes buscar cambiar la historia del partido, y no se animó tarde cuando ya está casi todo sentenciado. Entonces por allí también me parece que pasa un factor en cuanto en la búsqueda del porqué o los errores que ha cometido Libertad en esta serie, además de lo que usted ya dice, de la cantidad, pero innumerables situaciones de gol que ha despreciado Libertad, porque el partido dura 180 minutos y acá la verdad que dejó mucho que desear la manera en que se definió. Parece que estaba Libertad peleado con el arco, y ayer otra vez con Marcela Ferreira, que de forma increíble erró, y esa es la diferencia cuando se juega con Palmeiras tuvo un arquero Palmeiras también, sí, ¿no? También hay que darle mérito. Claro, me acuerdo que el arquero de Mineiro era muy importante también cuando ganó la Copa. San Víctor. Claro. Sí. Tienen arquero. Es que, o sea, viste que por eso cuando uno dice, más allá de lo que puedan decir los hinchas de los equipos rivales, mira que siempre llega River, siempre llega Boca, siempre llega Gremio, siempre llega Palmeiras. Por eso voy a que vos puedas trasladar en un escenario tan importante como octavos o cuartos de Copa Libertadores lo que capaz es en la práctica. Pues muchas veces uno dice, ¿por qué siempre el técnico elige? Y capaz en la práctica es un fenómeno. Y después no puede en la liga local. Si ya hay una dificultad en la liga local, imagínate lo que ocurre. Por eso a mí me venía mucho en la cabeza, porque terminaba el primer tiempo y uno hacía el famoso recuento, el compacto. Y vos decís, ¿cómo es posible que una jugada más clara que tuvo Libertad no haya terminado en gol? Y Palmeiras, podemos aplicar en el primer tiempo acá en Asunción también. Las 4 situaciones que tuvo Libertad fueron más claras que el cabezazo que tuvo Gustavo Gómez, para que viene de un córner. Entonces, parecen detalles y no son detalles. No son detalles, porque con eso vos definir a Libertadores. Y por eso el jugador cuesta lo que cuesta. Y por eso esos equipos siempre están llegando, claro. Y los otros... Y después transfieren porque valen eso, ¿verdad? El tema de la calidad para elegir a dónde pegar al arco, para acertar el arco, para ser simple. Claro, en el fútbol quiere decir mucho. Porque creo que también los muchachos decían eso, y uno coincide. Si Seba Ferreira, después de hacer ese giro, la picaba, uno dice, acá no iba a durar demasiado tiempo. O sea, entonces, pero ¿qué pasa? El
el Scarpa o cualquier Jairzinho te hace eso. Y allí entonces radica, porque fíjate, uno dice, el 4-1 global es mentiroso. Sí, pero también hay que decir que Martín Silva fue figura en los dos partidos. Entonces, por un lado es tratar de sentirnos bien por lo que fue la actuación del representante del fútbol nacional, pero también entender de que hay una brecha que cada vez se va agrandando entre los que están en la verdadera élite del fútbol sudamericano y el resto que está allí navegando en el montón. Gustavo Morínigo, técnico de Libertad. ¿Por qué no se optó con remates de larga distancia? ¿Y qué pasó con la defensa que realizó un buen partido en el partido de ida y que hoy reiteró errores de otros partidos? Seguramente no se dieron las ocasiones para hacer los remates. Eso es cosa de fútbol, el partido le tiene que dar las ocasiones. Nosotros trabajamos y después los muchachos trataron de hacerlo y hoy hicieron un gran trabajo. Nosotros desde el inicio tuvimos las mejores situaciones, tuvimos la primera de Sebastián, que lastimosamente el arquero nos tapó, y en la primera llegada de ellos tuvimos el gol en contra, ¿verdad? De todas maneras el equipo hizo un partido aceptable, un partido correcto, y nos sentimos de repente perjudicados en algunas decisiones del árbitro. Creemos que no tuvo la personalidad de manejar un partido de esta manera, de esta magnitud, y bueno, hoy la estamos sufriendo, como ya dijo Matías, estamos tristes por eso, pero tenemos que seguir adelante. ¿Considera también que fue irresponsable la jugada de expulsión de Iván Piris, que dejó al equipo en desventaja? ¿Y cuál es la situación de Antonio Vareiro, que antes de golpe realizaba una tarea un poco más sacrificada que sus compañeros? Bueno, para mí no fue expulsión, quizás sea para tarjeta amarilla, pero buscaron por todos lados, ¿verdad? Nos perjudicó esa decisión, repito, no tuvo la personalidad para dirigir, lo dije antes del partido ya, en una semifinal y en Brasil con un equipo grande, no le sacó ninguna tarjeta amarilla a ellos, nosotros nos llenaron de tarjeta y nos condicionaba, ¿verdad? Para mí no fue para expulsión, por ahí era para amarilla, pero no para expulsión. No fue irresponsable Iván, creo que fue mal juzgado. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Bueno, voy a responderlo de Antonio Vareiro, que se me pasó. Antonio sufrió un golpe muy fuerte, el cual le produjo un corte, y en el entretiempo, hablando con él, coincidimos en que quede nomás, porque estaba la verdad que bastante adolorido en esa parte. Creo que fue una participación un poco yendo a lo que dijo Matías. En el primer partido el equipo se lució en el juego, tuvimos muchísimas posibilidades, no las aprovechamos y las sufrimos aquí, ¿verdad? Vinimos con ese gol en contra que de repente nos obliga a hacer sí o sí el gol y tratar de proponer un poco más, ¿verdad? De todas maneras, creo que la participación fue muy buena. No quizás lo que esperábamos ni lo que queríamos, por supuesto soñábamos con pasar esta fase, soñábamos a partir de lo que propusimos en el primer partido y también en este, ¿verdad? Y también perdimos ocasiones que fueron muy claras, repito, la de Sebastián, la de Tito Villalba también en el segundo tiempo, que en el 2-1 quizás nos daba una chance, por más que estábamos con 10 hombres ya. Bueno, ahí está lo de Morínigo, entonces hablando tras la eliminación de Libertad. Libertad espera ahora por River Nacional de Montevideo. Palmeiras. ¿Yo qué dije? No, Palmeiras. Palmeiras espera por River Nacional de Montevideo. Hoy juegan. Gremio Santos, ya la revancha, el partido de ida terminó 1-1, ¿verdad? Santos juega de local en el Villa Belmiro. Sí. Y el otro partido es el Racing Boca. Sí. Que Boca había ganado 1-0 el partido de ida. 1-0 terminó, ¿cómo terminó? Boca, primer partido. O sea que me confunde siempre con lo de Boca. Viste que tuvo retraso por lo de Maradona. Sí. Este es el partido de ida de los cuartos de final. Exactamente. Pero el de los brasileños ya es el de vuelta. El 1-1 terminó en Porto Alegre. Bueno, y Palmeiras, que eliminó a Libertad, ahora espera por River o Nacional de Montevideo. Y repito, el cruce de los brasileños. River ganó 2-0. Sí, señor. Y el cruce entre Racing y Boca. Así mismo.
Ese es el cuadro de Ahí Copa. está, esa es la Copa Libertadores. Hoy, Cada vez cuesta más para 19-15, los... 19-15 el partido de Santos Gremio y 21-30 el partido entre Boca y Racing en el cruce de equipo argentino. Te voy a confirmar bien el partido de Boca. A ver, ¿dónde está la programación? 21-30, sí señor. 21-30. Efectivamente. Lindo día para ver fútbol. Dos partidazos son. Sí, sí. Hoy sí. tenemos Premier League. Una cantidad de partidos impresionante. Tenés, por ejemplo, un partidazo Liverpool-Tottenham. Klopp contra Mourinho. Sí, y ¿sabes qué? Llegan los dos como punteros del campeonato con 25 puntos. Leicester ¿Qué hora es ese partido, Bruno? 24. Ese partido a las 5 de la tarde. Ahí ya puedes enganchar. Sí, puedes enganchar. Ya vas a dormir Sí, toda tu siestita, tranquilo, te levantas a las 5. Si haces una boletita va a ser más emocionante. Puedes hacer tu boletita de apostarla. Sí. Es Preparar muy posible. un mixto con café con leche, pero tienes esa taza grande. Vos sabés que me dijo un taxista, Eh. Cacho. Eh. Hay una parada que está enfrente del hospital Barrio Obrero. Me dijo, chuele, no todo león y la tembi, ure y verá y te imba. No, pero y químico no quiere comer, ¿verdad? Y gusto en la yacarua ya. No, y a esta hora, hermano, si no sabes qué te recomiendo, un vellú será a las 5 de la tarde. Ñante. Ahora mismo lo tira un vellú. Vellú ese relleno. Yo la No, tarde no casi quiero no decir como en nada. qué casa, pero hay una casa que a mí... Porque si yo digo vellú, me va a decir que yo soy demasiado finol. Que soy chetito. ¿Puedo decir la marca? Sí. En la casa Pedersani, el vellú ese relleno, te juro que es fenomenal el Pedersani, Federico. Probamos lo que Ese es keto. ¿Eh? Keto. Keto, sí. Sí. Pero me Ellos tienen varios menús keto. Sí, y el vellú ese relleno es... ¿De qué es? Y de queso, tiene Claro. una variedad de queso... Es una... No sé cómo decirte, será. Vos te podés morir después de eso, tranquilamente. Que te Ah, la entierran puta. 10 metros bajo tierra, pues ya vas a morir Mira, feliz. pues acá ¿Eh? mi señora dice que justo está pensando en Bellú. tengo que llevarlo. Y la casa de Pedersani no queda lejos. Tu hija, ese amigo, está en camino. Se cumplí con Malilla, amigo. Tenés que... Está ¿qué bien, vas a hacer? no digo nada. Puedo ir tranquilamente. Anda, comprar. Te Claro. recomiendo, Federico. ¿En O si serio, no, no? ¿sabes qué? Para hacerla más corta, te recomiendo otra que el harinero es muy rica también. Muy rico su bello. Ah, Decirle a Marlí que elija ella, que ella puede... le cuento acá que limada en estos momentos. está bien, elegí, te doy la mejor opción porque nos enviaron la otra vez al programa de la mañana del Lido Bar en Bellú. Ah, Muy Lido rico. Bar también. Ahí está. Pero elija esa opción más cercana. Pero dejarla que elija ella, Federico. No, porque yo le di la sugerencia, ¿verdad? Ah, bueno, vos le das la Elija sugerencia. opción más cercana, claro. Ah, claro. O sea que te queda cerca a vos también. Exacto. Puedo pedir también. El delivery viene en 30 minutos. Puedes pedir, puedes pedir. No, estábamos hablando de fútbol y los partidos que se juegan hoy porque invita a la tarde para un vellú, café con leche pocillo, ese grande, contundente tiene que ser. Ese verá a cualquier hora. Y después ya te quedás, tenés Juventus Atalanta Serie A 14:30 antes, ¿verdad? 14:30 podés arrancar. Después te va a las 5 con Liverpool Tottenham. Choque A de las 5 de la punteros. tarde, sí. Choque de puntero. Y después ya tenés la Copa Libertadores de América, tenés Santos Gremio a las 19:15, tenés Racing Boca a las 21:30. Y tenés la Conmebol Sudamericana, Defensa y Justicia 19:15 ante Bahía y 21:30 Coquimbo Unido Junior de Barranquilla. Cuartos de final esto es. Vélez clasificó anoche, dio Yo vuelta. me perdí el de Vélez, vos sabés que estuvo muy emotivo, el 3-1, porque 2-0 perdió local con Católica. 2-1. ¿Eh? 2-1. Y ganó 3-1 ayer clasificó. 2-0 perdió. No, por eso festejó tanto el 3-1. Espérate, voy a decir. Decilo, por favor. Espera. No, por eso festejó tanto el 3-1. Porque como fue de visitante. Espera. 3-1 ganó ayer, ¿verdad? Sí. Y en la previa perdió 2-1. El 8 de 2-1. diciembre, 2-1. Ganó Universidad Católica de visitante. Global de 4-3 a favor de Vélez. Vélez clasificado. ¿Está bien? Pero ayer hubo un gol que fue festejado en forma. Incluso está bien el sitio de la Comedor porque pone el audio ambiente. El gol de cabeza. Sobre la hora Ese fue de Vélez. de Lucero. Sí. En los 94 Lo festejaron, pero fue terriblemente. el pase a semifinales. 3-1, con el 3-1.
Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Ya estamos con la información de Olimpia. Apostala, la pasión de siempre. Aposta online, ingresa a www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Endipio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT, sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery, para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo, con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT, Tanderoga, Bejarega, Nata, Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre, @tuempresa.com. Visita www.maxedominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado, Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontré el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. A ver, estamos con Johnny. Johnny, ¿cómo estás? Bien, Bruno, buen día. ¿Todo bien por la casa, Johnny? Sí, señor. Estoy viendo ahora mismo, ya me envían por WhatsApp un guiso de arroz. Qué rico. Pero ese guiso de arroz, puta, y será mortal. Y, ¿sabes qué? Para mí es una bofetada. Cuando me invitan el guiso de arroz y no le ponen la mandioca al lado, o sea, o batata. Guiso de arroz,
mandioca y ensalada de lechuga. ¿Verdad que sí, Johnny? Tomate y cebolla. Y que la ensalada medio sea limonada. Sí, sí, sí. ¿Verdad que y que si es posible, dentro de lo posible, te hablo, ¿verdad? Que el guiso tenga mucho cortecito de carne, no ese guiso y sayú medio, tenés que busque la carne y gane más o menos. Y que tenga un poquitito de grasa la carne. Ahí no complicamos. También, ese es otro secreto. Sí. Estamos en Y la que- misma, Johnny. ¿Cuándo será que me vas a invitar a comer a tu casa? Y después de la pandemia, señor. Después de la pandemia. Sí. Pero vamos, nosotros queremos probar tu comida, Johnny. Es Claro, que vos yo cocinas. voy a hacer yo. Pues prepara ahí sencillito nomás, tu mantelcito, tu jugo de limón, si tenés, ojalá que sea el próximo año en verano será, porque ahora como mismo vamos a que hay demasiada gente infectada ahí. Sí, supuestamente mayo, junio vamos a tener la vacuna. Escuché en el programa de Mabel un profesional médico paraguayo, ya le aplicaron la vacuna Pfizer. Doctor Berni. Sí, el doctor Berni, Gustavo Berni. Y se sentía muy bien y ya están vacunando en Europa. ¿eh? Ayer. Sí, escuchar lo de Berni y lo de A Mabel. médicos y gente de 80 años. Autogenario, gente de Exactamente. 70, van bajando la Después escala. bajando la edad. Y después ven también, por ejemplo, la gente que tiene ya problemas de salud, a esa gente se le aplica. Exacto. Pfizer es una empresa norteamericana Sí. con sede en Brooklyn, pero están distribuyendo desde Ahora, Bruselas, Bélgica. Justamente uno de los países más serios de América, Chile. Primer país en Sudamérica que asegura la Pfizer. Ya asegura. Ya asegura. ¿Y Chile. qué está haciendo nuestro ministro para comprar? Si tiene estamos- 480 millones de dólares, tiene para gastar. ¿Está Estamos esperando viendo para darle a los amigos? ¿O qué está esperando? Ya estar mirando a ver cuál es la... Mirando. Pero bien Chile, ¿eh? Bien por Chile. Chile ya tiene. ¿Y nosotros? Sí, ¿cuándo? acá- ¿Te acuerdas que yo te dije que recién para mitad de año del 2021 íbamos a tener nosotros Sí. la vacuna? ¿Te acuerdas que te dije? Sí, sí, sí. ¿Y cómo Pero que no. ustedes ya tienen? No puede ser, pero eso fue. No, asegura Chile. No, ya sé, pero la provisión le va a llegar. Y no sé, no. Ellos ya tienen asegurado, nosotros no tenemos nada. No, nosotros supuestamente íbamos a hacer un estudio guau, de cuál... Demasiado valero. no, nuestro científico iba a estudiar cuál era la... Le iban a tirar los científicos otra vez. No, pero así dijo uno de los responsables, dijo que a finales de año iban a estudiar, cuando ya estén todas certificadas las vacunas, iban a estudiar cuál... Y después, ¿cuál es la que más resiste también? Porque Claro. ese tema de la cadena de... ¿Cómo le llaman eso? Cadena de frío. De frío. Sí, sí, porque hay vacunas que resisten menor tiempo. que... 70 bajo cero hablaba hoy el doctor Berni. Pero que eso se puede transportar porque se mantiene en esa temperatura, pero al transportarse ya después se puede mantener en 1 o 2 bajo cero, decía, ¿verdad? Y se vuelve líquido eso y ahí podés utilizar la vacuna. En el lugar base. Claro, tenés 5 días más o menos para, y en 2 días pues ya recorrer el mundo, o sea, ya tienen que llegar tu mercadería. Bruno. Sí. A mí me dijo un médico que supuestamente nosotros estamos en la lista de la OMS, que la OMS se va a encargar de traernos la vacuna. Pero me parece que No, con pero, ese con el- dinero que tenemos tendríamos que ir a comprar directamente. No, aparte Johnny, OMS tiene una lista y eso va a ser recién. Estamos en la cola, Federico. Claro, si esperamos la lista de OMS va a ser, ¿sabe cuándo, no? Tipo la Copa América. Chile autoriza la vacuna de COVID-19 de Pfizer para mayores de 16 años. Johnny, Gol de Adán Barrios. qué mala pata con Ergas. Primero porque no rindió. Lo que vimos de él muy pobre, muy pobre. Y ahora se lesionó, entró a quirófano. Contanos los detalles, por favor. Sí, señor. Al atleta se le realizó la cirugía de ligamentoplastia. Esperamos un ratito. Johnny, atendé. La fuente es Rolando Rodi, nuestro colega. Casi todos los países de Latinoamérica ya concretaron la compra de vacunas contra el COVID-19. Cerraron acuerdos con 2 a 3 laboratorios. Viste que son varios los laboratorios que están haciendo, los que ya tienen la certificación correspondiente, ¿verdad? La primera que recibió fue Pfizer, por eso es la que ya se está utilizando. Después está la de Oxford, está la Sputnik de Rusia, ¿verdad? ¿Y qué otra me falta?
Hay otra empresa más también. Dice, cerraron acuerdo con 2 a 3 laboratorios. Paraguay viene muy atrás y por ahora depende de COVAX. Y está la compras confirmadas de la vacuna, control país por país contra el coronavirus. En millones de dosis. Brasil encabeza, 196 millones hablamos, ¿verdad? Porque en millones de dosis, dice. Después viene México, 159.9. Chile, 84,4. Argentina, 47,0. Venezuela, 10 millones. Perú, 9,9. Ecuador, 9,0. Y Costa Rica, 3,0. Paraguay, bien, gracias. Terrible. Y no pueden decir que no tienen plata porque recibieron, por ejemplo, de Europa, no sé, donaciones, 80 millones de euros. 80 millones de la Unión Europea, sí. Y aparte está... Tienen, no sé, se le dio millones de dólares, tienen, Sí. será. No pueden decir que no. Pero no, o sea, ni aunque tengan, no, porque este es el famoso tipo prelista. ¿Y por Los qué nosotros no entramos? ¿Cómo vio Venezuela, Costa Rica, eso? ¿En qué Bueno, estamos? yo no sé del tema, pero claro, justamente para evitar ese tema de una carrera, está el programa del COVAX, que además, ahí por ejemplo, no es que vos elegís la vacuna, pues cada uno ha de tener, de acuerdo a la información que recibe, porque en estos momentos, claro, tenés la de Pfizer y de Moderna, por el otro lado tenés la Sputnik, tenés la de CanSino, que es la que va a llegar a San Paulo. ¿COVAX cuál es? COVAX es el programa que tiene la OMS para Claro, justamente... ahora dependemos de COVAX, dice. Claro, porque pero ¿cómo los otros países ya se aseguraron? Porque ellos... Porque nosotros ellos, siempre... o sea, ellos compran... Claro. Es como tipo... voy a poner el siguiente ejemplo. Pero ¿y por qué de no compramos nosotros? Por la pregunta, ¿verdad? Porque dijeron que no, que iban a estudiar cuál era la más... Pero, o sea, eso se iban a estudiar compró- costo y beneficio. Claro, iban a estudiar. Porque podías perder toda la plata. O sea, toda... Sí. Pfizer y compañía... Está Moderna también ahora, ¿eh? Claro, no, Moderna. Moderna también. La Warp Speed, que fue creada por parte de Trump. O sea, ellos destinaron un montón de dinero sin tener la certeza de que iba a funcionar. ¿Por qué? Porque estas compañías, que son compañías para hacer plata, no para hacer beneficencia, dijeron, yo no me voy a mover por mi cuenta. Entonces, hablando mal y pronto, era Estados Unidos, ¿sabes qué? Te iba a dar 10 mil millones de dólares. ¿Y si no funciona? Te quedas con la plata. Ah, bueno, con esa condición me voy a mover. Es lo que puede ocurrir con cualquier proyecto inmobiliario. Bueno, pero ¿cómo estos países, Dani? Países de Brasil, Chile, México, Claro. que vos crees que ellos son estúpidos, no sé, o por lo menos algo intentan. Es como el caso de esta nena, intentar pues el tema acá. Y cómo en Inglaterra hoy estaba contando el doctor Berni un testimonio en el programa Mabel, ella se aplicó la vacuna. Claro. ¿Verdad, Pfizer? ¿Y qué es lo que nosotros estamos esperando? Que nosotros vamos a descubrir ahora, vamos a descubrir la los científicos otra vez, le vamos a... ¿Cuáles son los países? O sea, Estados Unidos, Inglaterra, y por eso. Y Pfizer Fíjate que Dani, por- es una... ¿Por qué estaba crees que contando- Alemania, por ejemplo, todavía no tiene? Sí, Mira que Alemania... pero Alemania se unió con una empresa norteamericana. No, y justamente Pfizer hace con BioNTech. Y Bueno. BioNTech es el laboratorio alemán. Y bueno, te ¿Pero voy a por decir qué? algo, Pfizer tiene años de experiencia en esto, con sede en Brooklyn. Estaba leyendo su historial de empresa y Ellos saltan la fama por Viagra. por la Viagra. Y después tienen otros miles de medicamentos que han, la contribución que han hecho es impresionante. por No, eso- no estamos hablando de un cachiaineato que ellos van a estilo Paraguay, vamos para venderle nomás dosis acá. No, en otro estilo IPS acá que dosis vencida, eso se compra. Esto, Bruno, esto es lo Estas mismo. son empresas serias. No, ya sé, pero el tema es, por eso inclusive cuando llegaba la de Pfizer, que para Europa se hace en Bruselas, los mismos belgas decían, espera, esto está saliendo de nuestro país para ir a Gran Bretaña y nosotros todavía no tenemos. Claro, porque el regulador de la Unión Europea no es la que tiene Gran Bretaña, que necesitó apelar a una ley de la época de la Guerra Mundial
para decir que en caso de emergencia pueden hacer eso. Venezuela no tiene 10 millones, Dani. Había que ver, porque todavía no, o sea, el tema es lo que están llegando, en el tema de la no te digo que de tienen, Pfizer, sino que están en lista de espera, pero sobre algo concreto ya. Ya, nosotros ni en lista de espera. Acá por ejemplo, me envían lo último ni diseñamos todavía. Lo último Argentina, el 23 de diciembre llega la famosa Sputnik. Por eso. A la Argentina. Argentina hizo un trato con Sputnik. Rusia. Y aparte que ellos tienen, al igual que México, la posibilidad de fabricar la Oxford. La verdad que Oxford designó el laboratorio de Argentina y México, pero igual compraron la rusa, que es la primera que va a llegar. Estamos diciendo, Dani, que Chile fue el primer país en ya arreglar con Pfizer. Claro. De Sudamérica. Como se ven los chilenos ahí en la avanzada. Venezuela, no creo que no sea de Rusia o de China, por una cuestión hasta de geopolítica. Sí. Y después hay, esto es como lo que ocurre ahora con el tema del hisopado. Vos, si vas a depender del sistema público, te van a agendar para capaz cuando ya termine el virus. Entonces, ¿qué haces? Vos decís, no, voy a ir a un privado, voy a pagar y voy a hacer rápido. Es lo que está ocurriendo ya con el veo tema de la cómo va a vacuna. terminar esto, Dani. ¿Sabes qué va a terminar esto? Acordate de mí lo que te digo, hoy diciembre 16. Sacame mi oreja, Dani. Viste que en los países serios, en Gran Bretaña, por ejemplo, están respetando a rajatabla el tema de las edades. Y están respetando el tema de vacunarle a los médicos. Claro, las prioridades. Las prioridades, ¿verdad? Y las personas que tienen ya enfermedades. ¿Saben qué va a terminar esto? Acordate de mí. Primero lo vamos a tener, seguro que ya vamos a tener ya otra vez medicamentos de, ¿cómo se llama? De contrabando. Si no es de contrabando, de la Argentina. Acordate de mí, va a llegar la vacuna y van a empezar a comprarse el famoso, el que tiene más plata va a conseguir Iquiquepe. Va a conseguir. Acuérdense de mí. Pero ojalá que me equivoque, pero yo les aseguro que en eso va a ser portada a los diarios que se está distribuyendo de manera, o sea, que se vende de una manera irregular. Acuérdate de mí lo que te estoy diciendo. Es que al ser, si es compra, ni siquiera es irregular. O sea, fíjate que esto también va a reflejar lo que ocurre en el mundo con el tema del poder adquisitivo. Yo hasta te sumaría un escenario un poco más espeluznante. Si por ahí alguien quiere agarrar como ficción, que agarre o no, vamos a entrar en época de proselitismo. O sea, agarrando más hasta ahí, pero eso ya sería desnable. Es que en el tema de, ¿sabes qué? Esto se va a asemejar mucho a las famosas películas de catástrofes de eso, tipo Arca de Noé. Famosos están en la lista, y ¿quiénes son los que siempre están ahí? Los que más pueden, y cuando te dicen, no, niños y mujeres primero, desde el Titanic, o a esas películas tipo 2012 y compañía, que construyeron un arca y tenían que entrar, pero ahí aparece el político. Es muy probable, pero cuando preguntaba lo del COVAX, o sea, el COVAX es justamente eso. Claro, porque para tratar de proteger. Acuérdense, por ejemplo, que este año quedó minimizada, ¿verdad? Pero este año la vacuna contra la influenza que se esperan cada año llegaron tarde. Y son del COVAX, del mismo programa. Y me acuerdo que en farmacia se estaba vendiendo antes que llegara lo que dice, por ejemplo, cargamento. Yo me lo apliqué en una farmacia pagando y la otra vez, no sé si Sequera o el propio Mazzoleni, hace un tiempo dijeron que los privados también iban a tener. O sea, puede pasar tranquilamente que el que tiene dinero se va a aplicar, por ejemplo, y el resto espera, como pasa con la vacuna de la influenza, así mismo. El hisopado y la vacuna influenza. No, ¿para qué vamos a irnos? Si vos querés más rápido, vos te pagás. Yo tuve la experiencia del susto del tema del COVID, me fui y hice en un laboratorio privado, digo con nombre y apellido, Diagil, 550.000 guaraníes cuesta. Claro. Y si vos te vas a ir al público, tenés que te podés morir ya y después te pasen el resultado. Con la vacuna puede pasar lo mismo. Por eso yo entiendo cuando se denota con el tema de que la OMS, pero dentro de todo, especialmente si sos un país chico o país pobre, vos dependés de esas instancias, porque o si no va a ser, bueno, los ricos hacen lo que quieren, que es lo que está ocurriendo con Estados Unidos, Gran Bretaña y compañía.
Dirasores, justo acá le dan la razón a Dani. La vacuna va a aparecer en la época de elecciones y los correlí primero, dicen Dirasores. Y ayer... votá por nosotros y te damos tu vacuna. Ese movimiento de farmacia que hubo ayer ya llamó la atención. ¿En serio? Y ya los muchachos dijeron, lo primero que dijeron, va a dar vacuna gratis. ¿Sabes cómo? No, y si da vacuna gratis, felicidades, yo me anoto. Antes que va a caer. No, yo me anoto, Federico. ¿Sabes qué? Claro. Johnny, ¿qué querés decir al respecto? Y vamos a la información de Olimpia. Sí. Y esto no es incentivar a hacer mal la situación, la cosa. Yo, si viene la vacuna, Bruno, te soy sincero, pago lo que sea. ¿Hace un préstamo inclusive? Hago un préstamo porque es para la tranquilidad de mi familia, ya que el Estado no me ayuda. No, si vamos a depender del Estado de Manzoleni y compañía. Claro que estamos, sí, yo estoy la misma que Johnny. De hecho, como estaba comentando, la de influencia en los 2 últimos años ya pagamos. Sí. Porque llegó tarde, cerca de junio, antes de llegar en abril, y vos en la privada ya tenés la posibilidad de vacunarte en abril, ¿verdad? Sí. Entonces se paga. Guiso de arroz, pero es sollo, tortilla, batata y Coca-Cola. ¿Qué le parece esta combinación de un colega? Dios mío. No. Manda la foto, impresionante. Yo me prendo, hermano. Yo estos 2 platos y se te hincha, vos sentí que se te hincha la panza, será, pero son tipos felices. ¿Quién te quita lo bailado? O si no, un puchero, un locro ahora mismo, o sea, con un tortillón de papa, compañero. Y si puedes tirarle 2 huevos chirigrí ahí. Va, viola tanto. Si no te morís de, ¿cómo se llama? De una indigestión. Te puede, no sé, matar el COVID, te pasa el 27 encima. O te vas manejando y entras en un, ¿cómo se llama? En un pozo y te lleva el agua ahí. Si acá cualquier cosa pasa. ¿Verdad? Esta mañana aparecían los puentes sobre el río Cuay. Sí, vos viste. Vos saliste más temprano, ¿verdad? Sí, temprano. No, yo salí a la hora tope. No. Estaba terrible. Visto Avenida Ciudad Yala, casi República Argentina. Los autos estaban literalmente el agua sobre el techo. Y mira que esa zona no era tan inundable antes, ¿eh? Y después ese Bartolomé sí que es un... No, ese es un clásico. Ese es un clásico. Ese se cerró luego. No, ya sé, pero... Y la parte del puente, ¿cómo no podemos solucionarse? La parte del puente de Luis María Argaña. El puente de Luis María Argaña, ese es mortal. Ese y cómo no, yo no entiendo, o sea, yo te juro que no. Hay cosas que ya no voy a entender más, no sé. Ya andemos de Tereicia, demasiado ladrones son otros políticos. No puede ser. No hay ningún tipo de planificación. Vos sabés que cuando estuvimos en Barranquilla con Dani, cuando creo que fue Cerro Porteño Junior, fue... No, Paraguay-Colombia. Paraguay-Colombia. Nos fuimos a Barranquilla y estaban haciendo, nos explicaba la señora que trabajaba en ese momento, hacía Uber, y nos decía que Barranquilla es una de las ciudades que llueve y ellos no sienten nada porque tienen un alcantarillado extraordinario. Dice que el intendente invirtió muchísimo y después nos quedamos con la boca abierta cuando vimos el puente que une Barranquilla con Santa Marta. Y ¿sabes qué, Federico? Esos pilares sobre el río, pero esos pilares, el diámetro de cada pilar tenía, no sé, más o menos un diámetro de... ¿Cuánto, Dani? 5 metros. No sé, hormigón puro. 10 metros, Federico, era hormigón puro. Y le dije yo, ¿en cuánto tiempo estoy diciendo? Y en un año y alguito. Y nosotros estábamos con el famoso, ¿te acuerdas? Nuestro puente acá, ese que llueve y se cierra todo. Super viaducto. Al aeropuerto, no. ¿Ese cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto costó? Y encima nos anda. Ahora mismo, o sea, a mí que me tocó ahora con el tema de la visita familiar, ahora están ampliando la famosa ruta. ¿Hace cuándo? Están ahí. Y mira que se inaugura por tramo. 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y se va el presidente a cortar la cintita. Y en eso estamos. Por kilómetro. Dios mío. Qué bárbaro será. Bueno, vamos, Johnny, a la información de Olimpia, por favor. Sí, señor. Para el partido contra Libertad ya están habilitados futurísticamente, porque médicamente ya la semana pasada Roque Santa Cruz, por ejemplo, fue liberado por el cuerpo médico, al igual que Alcaraz, pero futurísticamente sí ya están ahora para jugar el Clásico Blanco y Negro el próximo sábado, 19:30 en cancha de Libertad. Alcaraz puede jugar con Polenta. Recordemos, Olimpia ya tiene asegurado el segundo lugar en tabla de posiciones. Tiene que
ocurrió una catástrofe, perder demasiado mal ante Libertad, pero para lo anímico va a servir este partido para encarar lo que va a ser la etapa final del campeonato clausura. Roque puede jugar arriba con el Pollo Recalde. A mí me dicen que Brian Ojeda tendrá chance de jugar seguramente con Rodrigo Rojas. Recordemos, Richard Ortiz llegó a su 4ª tarjeta amarilla, aunque para el arranque de la siguiente fase del campeonato clausura van a borrar, pero si por allí llega a su 5ª, podría quedar fuera del partido decisivo del próximo miércoles 23. Ojeda con Rodrigo Rojas, en la zona defensiva seguramente va a continuar De la Cruz, que hizo un partido interesante, no jugó tan mal como lateral por la zona derecha. Tito Torres va a continuar como lateral por la zona zurda, y Alcaraz Polenta, que ha sido la pareja titular ya en la época de Garnero, después se afianzó con Enrique Landaida en el clásico selecciona, o en el partido contra River, selecciona Alcaraz, jugó el clásico, después no se recuperó totalmente del físico y está para retornar. Y el medio campo decía, Rojas, Ojeda, seguramente Alejandro Silva por derecha, Diego Torres por el sector izquierdo, y adelante Roque junto a Jorge el Pollo Recalde para el clásico blanco y negro de este partido ante Libertad. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Hasta luego, señor. Un abrazo, adiós. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @NiseiOficial, o visítanos en Nisei.com. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Nova Mayorista. El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Beaches Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios más ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfir o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Está Darío Barra con nosotros, Darío que tuvo el privilegio de hacer la entrevista a Nelson Nado Valdés, que escuchábamos y bueno, quedamos con esa sensación, no sé si él sintió lo mismo,
Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Ariel, Dani, Federico. ¿Cómo estás, Darío? Bien. Bueno, vos que in situ estuviste ahí, después a lo mejor fuera de micrófono pudiste charlar con él, dentro de lo que podés contar, ¿verdad? Pero, ¿qué sensación te dejó la charla con Nelson? Él pareciera ser como que reclama que no se habló todavía con él, no tiene definido su futuro. Y esa es la sensación que a mí me dejó. Que no continuaba, o que por lo menos no tenía un acuerdo ya con la dirigencia, a la cual se criticó y bastante, porque siempre tardó en renovar o charlar con sus figuras o ídolos. Cerro Porteño tiene en el historial un maltrato con los ídolos que se fueron, por ejemplo, César Ramírez con un estadio vacío en un partido de Copa Libertadores que ni a Cerro ni a Racing de Montevideo les valía por los puntos. Y me dejó esa sensación. Fue más una entrevista de vida, conocer un poco más a la persona detrás del jugador. Y ya en la parte final cuenta detalles, revela un poco el porqué de ese Cerro que remontó, el porqué de ese Cerro Porteño que logró dar vuelta a una situación muy complicada de estar sexto en la tabla a terminar con un invicto ganando el campeonato. Y la verdad que me sorprende lo que termina contando, porque también hay un sincericidio de Nelson Aedo Valdés y después la charla con respecto a su futuro y la incertidumbre que vive él de que nadie se comunicó y que estaban en pleno campeonato y que él no iba a tocar la puerta. Me llamó poderosamente la atención, por eso insistía en que si por lo menos él había tenido un trato con Francisco Arce, alguna conversación ya con el técnico que le diga que lo va a tener en cuenta, o que Aedo exprese su deseo. Pero sabes que acá nos dijeron que los directivos enviaron el mensaje que están negociando con los jugadores cuyos clubes, pertenecen a otros clubes, y se está negociando con esos clubes. Pero yo le decía a los compañeros, pero tener el teléfono acá, no vive en Marte la persona. Es cuestión de comunicación. Y faltan, él mismo te dijo, 12 días. ¿Y hace cuánto le hiciste la entrevista? ¿Verdad? Sí, ya pasaron más de, por lo menos 5 días. Como que, y después él, cuando él al final remata diciendo, no sé, que solucione el aire o que ¿Que decida el aire? Que decida el aire. Es muy fuerte eso. Y es la parte donde vuelve a preguntar lo de Chiqui Arce. Claro, porque la relación que tiene él con el técnico, y lo dice él, es solamente profesional. No hay una charla íntima, no hay una casi amistad. Y él también es claro diciendo que hay una mejor empatía con los jóvenes porque es prácticamente un padre con ellos, Francisco Arce. Y quizás el trabajo de profesional con los experimentados, no solamente de Nelson Aedo Valdés, sino que otros que están en el plantel y que juegan, refiriéndose a sus compañeros de mayor edad. Después, también dentro de la charla, como siempre, dio una apertura para dar a conocer detalles de Cerro Porteño. Reveló que hubo una fuerte conversación antes del partido contra Libertad, aquel 2-1, entre el plantel Diego Churín y Nelson Aedo Valdés, que a mí me llamó poderosamente la atención porque desconocíamos esa historia. Quedaban 2 días para el partido contra Libertad, aquel 2-1. El retorno al fútbol. Cuando vuelve el fútbol. Y pasa algo que tanto a Nelson Aedo Valdés le sorprende y también al cuerpo técnico, pero que termina en lo personal siendo un puntapié para que Cerro Porteño después se lleve todo por delante. Claro, de la mano de Francisco Arce en su estilo de juego. ¿Lo quieren escuchar? Sí, a ver. ¿Qué pasó, Aedo, entre el último partido en marzo, todo ese momento que vivieron, Copa Libertadores, el cruce con la dirigencia, a una racha invicta, a una remontada extraordinaria y a un título? ¿Por qué volvieron a...? Bueno, son, digamos, factores que uno a lo mejor no va a encontrar
en un libro, no va a encontrar en ninguna parte. Son cosas que pasan, que partido a partido uno va ganándose esa confianza. Yo creo que el partido contra Libertad nos ayudó muchísimo. Veníamos, yo creo que 2 años sin ganarles, y el primer partido siempre te da el empujón, digamos, que nosotros tuvimos. Y después uno fue ganando más confianza y nos sentimos ya, digamos, muy seguros. Pero unos días antes de ese partido, me acuerdo, me llamó Diego Churín me llamó y me dice, mira, Edo, tengo una preocupación, me dice, vamos a hablar. Entonces yo le llamé y hablamos, me dice que no estamos entrenando bien, no sé qué pasa a los jóvenes, porque yo estaba ya afuera, digamos, por mi talón, por el facitis plantar, y a lo mejor vos no estás viendo en el plantel, pero ahí no pinta bien, me dijo. Entonces le dije yo, mira, Diego, déjame, vamos a hacer una reunión, voy a hablar yo y vamos. Entonces llamé a todos los jóvenes, a todo el plantel, a la tarde, vamos... No, el técnico no, solo jugadores, vamos a hablar. Entonces les llamé a todos y les dije, bueno, Diego me llamó, me comentó lo que estaba pasando, y yo, como no veo, no puedo decir qué es lo que está pasando, pero les digo una cosa, le digo, si esto sigue así, vamos a la ruina, le dije. O sea, que no se estaba entrenando bien, que algunos no daban el 100%, que no les importaba y demás cosas. Entonces yo lo que más les reclamé es eso, de que por lo menos muestren algo de rabia, por lo menos, porque veníamos de una pelea con los dirigentes, con la pandemia, con demás cosas. Entonces que demuestren por lo menos algo de rabia, algo yo que sé, de sacudirse, les digo. Tenemos acá un campeonato por jugar, acá puede pasar cualquier, estamos yo creo que a 10 o 12 puntos atrás. Nadie nos da ni un peso por nosotros, entonces no tenemos nada que perder, les digo. Tenemos acá, al final, ustedes los jóvenes, les digo, son los que van a ser protagonistas, les digo. Y estaba hablando ahí, digamos, di algunos nombres, después le nombré a Pulpito. De todos los jóvenes acá, el que más me llama la atención es Pulpito, el que más me gusta porque tiene personalidad. Pulpito en el entrenamiento siempre me pegaba ya, y le pegaba a todo el mundo y nunca pedía disculpas. O sea, pero a mí me gustan jugadores así, pero que pegan bien. O sea, no es que te va ahí rencoroso o mala leche, sino que entra fuerte. De por sí él así, le digo, es un buen jugador. Y yo le dije a Alan, llevas casi 3, 4 años con nosotros y a veces estás muy arriba, a veces abajo. Esta es tu oportunidad. Está el profe Chiqui Arce, que para los jóvenes, para ustedes tiene que ser lo máximo, porque están acá, mira, la mayoría son jóvenes acá. El año pasado con Russo no había ni 5 jóvenes, le digo. Entonces es una oportunidad para ustedes, aprovechen, le digo, porque ustedes son los que nos van a sacar de esto, le dije. Ustedes son los que nos van a sacar. Y si no nos sacan, al final sí o sí va a ser Nelson Aedo, Julio Santos, Churín, vamos a ser los culpables, le digo, porque somos lo que vamos al frente. Pero ustedes aprovechen, disfruten, no tenemos nada que perder, les digo. O sea, hablamos como 1 hora, hablamos ahí, ya los profes estaban pasando para ir a entrenar, les pedimos un par de minutos más. Algunos empezaron a hablar, algunos que dijeron, no, pero el profe me pone en una posición que no me gusta. O sea, digamos, sí, entonces como que la gente se aflojó más. Entonces yo digo siempre, a lo mejor ese fue un aporte mío en ese tiempo, un aporte mío y de Diego, que fue también el que me dijo que necesitamos, capitán, ya necesitamos hablar. Entonces fue, digamos, una sacudida que tuvimos ahí, pero como te digo, no es un factor que, digamos, gracias a la charla esa fuimos a reventar todo, no, pero que de alguna u otra manera a lo mejor ayudó en algo. Después se empezó a ganar confianza, los jóvenes vieron que sí, puedo jugar, voy a tener mi oportunidad. Entonces todo fue llevándose de la mano hasta que se logró que un Cerro, digamos, se le respetase, a un Cerro que nadie quería jugar con Cerro Porteño. Entonces eso es todo fruto de pequeñas cositas que los dirigentes que empezaron a cumplir, o sea, de los entrenadores que empezaron a acercarse, o sea, todo compacto, digamos, que se hizo bien las cosas. Entonces eso conlleva que hoy en día Cerro esté firmemente bien. Claro, y el profe Chiqui tiene, digamos, una mano bien grande en esto. Bueno, bastante íntimo lo que cuenta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero mira que yo recuerdo cuando Chiqui dijo y se le preguntó si iba a cambiar el sistema para el regreso del fútbol, y él había probado línea de 3 y lo puso a Matías Villasanti de líbero, y llegó a reconocer que algunos jugadores se le acercaron
y que le expresaron la incomodidad por tener otro rol o jugar en otro puesto. Me parece que en ese aspecto por lo menos hay coincidencia en cuanto al relatorio que hace Nelson Aedo Valdés. No, además es un testimonio muy, muy valioso, porque lo que vos decís es de una charla que los jugadores afectados le dijeron a Arce. Sí. Esta es la que el famoso acumulado. Entonces, que Churín haya recurrido a Edo lo mismo. Y muchas veces cuando uno habla de que la táctica de esto, y bueno, hay imponderables, hay intangibles, y acá esta reunión me parece que habla las claras, ¿eh? Habla las claras. ¿Qué habrá de lo que pasado? pasó. Porque con todo lo que pasó, ¿verdad? Dijo que 2 días antes había pasado algo que fue necesario que Churín le diga, vamos a tener una reunión. Claro, pues uno dice, Churín estaba viendo que si sí. esto no se cambia... Pero recordemos que en todo ese tiempo, me acuerdo que una vez Juan José Zapag salió a desmentir que estaba en quiebra el club, ¿se acuerdan? Hasta esa cuestión apareció en todo el momento en el que parece que había un divorcio entre los jugadores y la dirigencia, y parecía cada uno por su lado, y era solo Raúl Zapag, y ahora se lleva este estado de concordia que relata muy bien Nelson Aedo. Vos sabés que Raúl Bobadilla dio declaraciones a un medio y bastante duro. Quiere decir que no sé qué pasa en Guaraní. Y voy a leer textualmente sus declaraciones, porque dice que hay demasiados inconvenientes en Guaraní, que hay muchas limitaciones. Confesó que los jugadores aurinegros no tienen vestuario y que el entrenamiento de este miércoles fue en un campo lleno de agua. Elogió a Gustavo Costa y expresó que sería una lástima que no siga. No tenemos mucha comodidad a la hora de entrenamiento. Nos cambiamos bajo una carpa y entrenamos en el charco. Raúl Bobadilla. Y ese fue el vestuario para Olimpia la otra vez. La famosa carpa que... Pero no, como muchos hablamos se habían nomás quejado hablamos de la Guaraní logística, hoy, claro. quiere decir que no, algo está pasando. No hay logística, no, algo está pasando hace bastante tiempo. Pero recordemos, En un momento, Bruno, van a salir murió también. la madre de Alberto Acosta No, hace sí, muy poco tiempo. claro. A lo mejor estará desconectado, no sé. No, pero yo digo que en un momento van a salir las deudas también. Porque hay deudas con el plantel importante en cuanto a salarios. En un momento, viste que eso sale, ahora pues está en plena competencia. Sí. Después va a aparecer el tema de las deudas. Donde está también Gustavo Costa, por eso, más allá de lo que le decía la dirigencia a Wilson, y que hizo saber a la gente por la reunión de ahora, hay que ver porque la propia dirigencia ha cambiado de la parte de la comisión directiva, ¿verdad? Daer estaba fuerte, ¿cuántos años? 7 años atrás, que ahora retorna. Y eso provoca que Santiago Sosa, que tenía mucho que ver, salga. Él queda... Pero su tío no es vicepresidente de segundo. Pero su tío, y él es miembro también. Quiere decir que no está alejado, no sé, hay que preguntarle a Santiago. Yo sé que está... Porque viste que la sabia joven que había instaurado Guaraní, y ahora, con el tema de los refuerzos... Ahora la sabia joven queda exclusivamente con nuestro entrevistado de ayer. Matías... Mauricio, exactamente. Él es la sabia joven en este momento de Guaraní. Pero no está bien entonces el panorama en Guaraní. Porque si Raúl Badilla, uno de los referentes, sale a decir esto, es porque la cosa no está tan bien. Gracias, Darío, muy amable. Un abrazo. Edgar. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales @Nisei Oficial o visitanos en Nisei.com. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¿Sabés quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores
de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa, continuamos pensando en vos. Por eso, por todo este mes de diciembre te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podéis obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chau caries y chau dolores. Con EPEM Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-0000. Asegúrate hoy, te repito, llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-0000. EPEN Odontología, mesas bien. En la Feria 220 del Luminotecnia, los descuentos no son cuentos. Hasta el 21 de diciembre, anda a cualquiera de los locales del Luminotecnia y encontrar los mejores artículos en iluminación, climatización, herramientas, electricidad, tecnología y hogar, con descuentos de hasta 50%. Además, tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. Lea ABC Color, el diario completo. Un día como hoy, 16 de diciembre, se funda el Milan de Italia. Qué grande será, 1899. Milan es un club grande. Un club grande. Don Arrigo Sacchi. En la década del 90 me habrá formado uno de los mejores equipos. ¿Qué pasa? La Asociación del Calcio Milano, que a la Yumina